El miércoles 15 de marzo comenzó como cualquier otro día en la vida de Sofía Martínez de Mendoza. Se despertó a las 6 de la mañana, preparó el desayuno para Ricardo y los niños, revisó las tareas de Ana y Carlos y se alistó para ir a su oficina de arquitectura en Polanco. A los 42 años, había logrado construir una reputación sólida en el mundo de la construcción comercial, algo nada fácil para una mujer en un ambiente dominado por hombres. La junta con los desarrolladores del proyecto Torres Esmeralda estaba programada para las 2 de la tarde. Habían trabajado durante meses en los planos de este complejo residencial de lujo y hoy presentarían la propuesta final. Sin embargo, a las 11 de la mañana recibió una llamada inesperada. El cliente principal había tenido una emergencia familiar y necesitaban posponer la reunión para la siguiente semana. Sofía miró su reloj. Eran las 11:30. Por primera vez en meses tenía una tarde completamente libre. Decidió aprovechar la oportunidad para sorprender a Ricardo. Después de 15 años de matrimonio, 3 mudanzas, 2 hijos y la construcción de una empresa familiar exitosa, aún encontraba pequeñas formas de mantener viva la chispa en su relación. Se dirigió al mercado de San Juan, donde conocía a todos los vendedores por nombre. Doña Carmen, la vendedora de chiles, le apartó los mejores mulatos y anchos. Don Roberto le consiguió el chocolate de Oaxaca que Ricardo tanto amaba. En la carnicería, eligió personalmente la carne de cerdo más fresca. El mole poblano era el platillo favorito de su esposo, y ella tenía una receta secreta que había heredado de su abuela materna. Mientras manejaba de regreso a su casa en Las Lomas, Sofía reflexionó sobre lo afortunada que se sentía. Su matrimonio había pasado por altibajos como cualquier otro, pero habían logrado mantener una comunicación sólida y un respeto mutuo que muchas parejas enviaban. Ricardo era un buen padre, un proveedor responsable, y aunque a veces parecía distante por el estrés del trabajo, nunca había dudado de su amor y fidelidad. Su casa era un testimonio de su éxito conjunto, una residencia de 2 pisos en una privada exclusiva, con un jardín que ella misma había diseñado, y donde los niños podían jugar sin preocupaciones. El estudio de Ricardo ocupaba toda la planta baja del lado este, con ventanales enormes que le daban la luz natural perfecta para trabajar en sus planos. Su propia oficina estaba en el 2º piso, más pequeña pero igualmente funcional. Al llegar a la entrada de la privada, saludó a don Fernando, el vigilante de siempre. Era las 2:30 de la tarde. Ricardo normalmente llegaba a las 7. Los niños salían de la escuela a las 4. Tenía tiempo perfecto para preparar todo y darle una sorpresa romántica. Estacionó su BMW blanco en el garaje junto al Audi gris de Ricardo. Se extrañó de verlo ahí, pero pensó que tal vez él también había tenido algún cambio en su horario. Abrió la cajuela y sacó las bolsas del mercado, ya imaginándose la cara de felicidad de su esposo, cuando sintiera el aroma del mole llenando la casa. Al abrir la puerta principal con sus llaves, lo primero que notó fueron los zapatos. Un par de tacones rojos de marca, talla 6, que definitivamente no eran suyo. Sofía usaba talla 7 y prefería los colores neutros. Estos zapatos eran llamativos, modernos, caros. El tipo de zapatos que usaría una mujer joven que quisiera llamar la atención. Su primera reacción fue lógica y controlada. Ricardo era arquitecto asociado con una firma importante. Frecuentemente recibía clientes en casa para mostrarles maquetas y planos en un ambiente más relajado. Probablemente era alguna cliente nueva que había venido a ver propuestas para su casa. Ricardo siempre había sido muy profesional y cuidadoso con sus presentaciones. Dejó las bolsas del mercado en la cocina y decidió subir a saludarlos antes de comenzar a cocinar. Quería conocer a la cliente y tal vez invitarla a quedarse a cenar. La hospitalidad había sido siempre una de sus virtudes, y Ricardo apreciaba cuando ella se mostraba amable con sus contactos de negocios. Subió las escaleras de mármol despacio, cuidando de no hacer ruido con sus tacones. A medida que se acercaba al 2º piso, comenzó a escuchar voces que venían del cuarto de huéspedes. Eso le pareció extraño. ¿Por qué estarían en el cuarto de huéspedes y no en el estudio de Ricardo o en la sala de juntas improvisada que tenían en el comedor? Las voces se hicieron más claras conforme se acercaba. No eran voces de negocios, no estaban discutiendo planos o presupuestos. Había risas íntimas, murmullos cariñosos, sonidos que ella conocía muy bien porque los había compartido con Ricardo durante 15 años de matrimonio. Su corazón comenzó a latir más fuerte, pero su mente aún se resistía a aceptar lo obvio. Tal vez estaba malinterpretando la situación. Tal vez era su imaginación la que estaba convirtiendo una reunión de negocios en algo sospechoso. Se acercó a la puerta del cuarto de huéspedes y notó que estaba entreabierta apenas unos centímetros.
A través de la rendija pudo ver la cama que ella misma había decorado con tanto cariño para las visitas de sus suegros. La cama donde sus hijos a veces dormían cuando tenían pesadillas y querían estar cerca de papá y mamá. Lo que vio la dejó paralizada. Ricardo, su esposo de 15 años, el padre de sus hijos, el hombre con quien había construido una vida, estaba desnudo en esa cama con una... No era una desconocida, era Paola Herrera, su mejor amiga desde los días de la universidad, la madrina de bautizo de Ana, la mujer que había estado en su mesa de honor el día de su boda. Paola, quien la llamaba comadre con cariño Paola, quien había llorado con ella durante los meses difíciles cuando perdió a su padre. Paola, quien había sido su confidente durante los altibajos del matrimonio, quien le había aconsejado siempre luchar por su relación y nunca rendirse ante los problemas. Ahí estaba, desnuda en su casa, en la cama de sus huéspedes, besando apasionadamente a su esposo como si fuera la cosa más natural del mundo. Sofía no gritó, aunque todo en su interior le decía que lo hiciera. No lloró, aunque sentía como si el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. No entró furiosa a enfrentarlos, aunque sus manos temblaban de la indignación y, en cambio, se quedó ahí parada durante lo que le parecieron horas, pero que en realidad fueron apenas 5 minutos, viendo cómo se destruía todo lo que había creído real en su vida, viendo cómo dos de las personas más importantes en su mundo la traicionaban de la manera más cruel posible. Cuando finalmente logró moverse, lo hizo con la misma cautela con la que había subido. Bajó las escaleras paso a paso, tomó las llaves de su auto del gancho junto a la puerta y salió de su casa sin hacer el menor ruido. Una vez en el auto, con las manos temblorosas sobre el volante, permitió que una sola lágrima rodara por su mejilla, solo una. Después respiró profundamente, encendió el motor y se alejó de la que hasta hace 10 minutos había sido la casa de sus sueños. Sofía manejó sin rumbo fijo durante más de 2 horas. Pasó por lugares que habían sido importantes en su relación con Ricardo, el restaurante donde habían tenido su primera cita, el parque donde él le había propuesto matrimonio, la iglesia donde se habían casado. Cada lugar ahora le parecía parte de una mentira elaborada, un decorado de una obra de teatro, en la que ella había sido la única actriz que creía que todo era real. Terminó estacionándose frente al Starbucks de la Roma Norte, donde solía estudiar cuando era estudiante de arquitectura. Era un lugar que asociaba con una época de su vida en la que todo parecía posible, cuando aún no había conocido a Ricardo, y su futuro era una página en blanco, llena de oportunidades infinitas. Pidió un café americano grande, sin azúcar, tal como lo tomaba durante las noches de desvelo, estudiando para los exámenes más difíciles. Se sentó en una mesa del rincón, la misma donde había pasado incontables horas dibujando planos y soñando con los edificios que algún día construiría. Su celular vibró contra la mesa. Era un mensaje de Ricardo. Mi amor, hoy tuve que cancelar algunas citas. Llegaré un poco tarde porque tengo una junta de última hora con los clientes del proyecto Satellite. No me esperen para cenar. Te amo. La mentira fue como recibir una puñalada mientras aún estaba sangrando de la herida ante la frialdad y facilidad con la que había construido esa mentira. La dejaron sin aliento. No era una mentira improvisada por la desesperación del mundo. Era una mentira elaborada, detallada, que hablaba de práctica y experiencia. ¿Cuántos mensajes como ese había recibido en los últimos meses? ¿Cuántas juntas de última hora y proyectos urgentes habían sido en realidad citas secretas con su mejor amiga? 5 minutos después, llegó otro mensaje, este de Paola. Comadre querida, ¿cómo estás? Hace mucho que no platicamos bien, te extraño. Deberíamos vernos pronto para ponernos al día. Ya sabes que siempre puedes contar conmigo para lo que sea. Sofía tuvo que cerrar los ojos para controlar la náusea que sintió al leer esas palabras. La hipocresía era tan abrumadora que por un momento pensó que se iba a desmayar. ¿Cómo era posible que alguien pudiera escribir esas palabras después de lo que acababa de hacer? ¿Cómo podía Paola fingir preocupación y cariño mientras aún tenía el olor de su esposo en la piel? Apagó el teléfono y lo guardó en su bolsa. Necesitaba silencio para pensar. Necesitaba procesar lo que había visto y decidir cuál sería su siguiente paso. Durante la siguiente hora, mientras el café se enfriaba en sus manos, Sofía hizo un ejercicio mental que había aprendido en sus clases de administración de... Cuando te enfrentas a una crisis inesperada en una construcción, lo primero que debes hacer es evaluar el daño, identificar qué se puede salvar y qué debe ser demolido completamente para empezar de nuevo. Su matrimonio estaba destruido. Eso era claro. No importaba cuánto tiempo llevara la aventura o cuáles fueran las razones de Ricardo. La traición era completa e irreparable. Su amistad con Paola también estaba muerta. Una amistad de 20 años había sido asesinada en un... Pero ella no estaba destruida. Sus hijos estaban bien. Su carrera profesional estaba en el mejor momento. Su salud era excelente. Tenía ahorros, propiedades, contacto, habilidades. Tenía opciones. Era una mujer inteligente, exitosa.
independiente. No era la primera esposa engañada en la historia y no sería la última. Pero sí podía decidir cómo iba a manejar esta situación. Podía elegir ser víctima o ser protagonista de su propia historia. Mientras tomaba las últimas gotas de su café, ya frío y amargo, Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. No iba a confrontar a Ricardo esa noche. No iba a hacer un escándalo. No iba a llorar, ni a rogar, ni a tratar de salvar algo que ya estaba muerto. En cambio, iba a investigar. Iba a averiguar exactamente qué tan profunda era esta traición. Iba a documentar todo. Iba a prepararse para la guerra legal que se avecinaba. Y cuando tuviera todas las cartas en su poder, entonces actuaría. Pero primero necesitaba regresar a casa y actuar como si nada hubiera pasado. Era muy importante que ni Ricardo ni Paola sospecharan que los había descubierto. El elemento sorpresa sería su mejor arma. Se dirigió al baño del café y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, pero no hinchados. Su maquillaje se había corrido ligeramente. Se retocó el rostro, se peinó el cabello y practicó su sonrisa hasta que se viera natural. Cuando regresó a casa eran las 6:30. Ricardo ya había llegado y estaba en la sala viendo las noticias, como cualquier tarde normal. Se había bañado y cambiado de ropa. No quedaba ningún rastro de lo que había sucedido esa tarde. «Hola, mi amor», le dijo Sofía dándole un beso en la frente, tal como había hecho miles de veces antes. «¿Cómo te fue en la junta con los clientes?» «Muy bien», respondió él sin siquiera voltear a verla, con los ojos fijos en la televisión. «Están muy contentos, opuesta. Creo que vamos a cerrar el trato la próxima semana». La facilidad con la que mentí impresionante. No había nerviosismo en su voz. No había culpa en sus ojos. No había rastro de... Era como si fuera una rutina perfectamente ensayada. «¿Tienes hambre?», le preguntó. «Compré todo para hacer mole poblano». «Claro, mi amor. Sabes que es mi favorito». Esa noche, mientras preparaba la cena y veía a Ricardo jugar con los niños como el padre perfecto que siempre había sido, Sofía comenzó a planear su venganza. No sería una venganza impulsiva y emocional. Sería meticulosa, devastadora y completamente legal. Después de todo, ella era arquitecta. Sabía que las mejores estructuras requerían tiempo, paciencia y una planificación impecable. Los siguientes días fueron una masterclass en actuación para Sofía. Se despertaba cada mañana, besaba a Ricardo con la misma ternura de siempre, preparaba el desayuno familiar, llevaba a los niños a la escuela y se iba a trabajar como si su mundo no hubiera cambiado. Pero por las noches, cuando toda la familia dormía, se convertía en una detective privada profesional. Su primer paso fue instalar una aplicación de rastreo GPS en el teléfono de Ricardo. Lo hizo una noche mientras él se duchaba, con la excusa de actualizar las aplicaciones de seguridad familiar que ya tenían instalada. «Mi amor», le dijo cuando salió del baño, «instalé una nueva función en nuestros teléfonos. Ahora podemos vernos la ubicación en tiempo real. Es por seguridad, ya sabes, con todo lo que está pasando en la ciudad». Ricardo apenas prestó atención. «Perfecto, mi amor. Tú siempre pensando en todo». Si hubiera sabido que acababa de darle a su esposa la herramienta perfecta para documentar su infidelidad, probablemente no habría sido tan... La aplicación funcionó mejor de lo que Sofía había esperado. En los primeros 5 días de vigilancia, los patrones de comportamiento de Ricardo se volvieron completamente claros. Los martes, su ubicación mostraba que llegaba puntualmente a las 3:00 p.m. a un edificio residencial en la Roma Norte. La dirección correspondía exactamente con el departamento que Paola había comprado 2 años atrás. Se quedaba ahí hasta las 7:30 p.m. Luego se dirigía a su oficina, donde permanecía 1 hora más antes de regresar a casa. Llegaba siempre con una historia perfecta sobre juntas que se habían extendido o clientes difíciles que habían requerido atención extra. Los jueves repetían exactamente el mismo patrón. Roma Norte de 3:00 a 7:30, oficina hasta las 8:30, casa con una nueva mentira elaborada. Pero los miércoles eran diferentes. Los miércoles Ricardo llegaba a casa a las 2:30 p.m., media hora después de que Sofía se fuera al trabajo. Su ubicación se mantenía en la casa hasta las 4:00 p.m., que era exactamente cuando llegaban Ana y Carlos de la escuela. Sofía se dio cuenta con horror de que los miércoles Paola venía a su casa, a la casa donde vivían sus hijos, a la cama donde ella dormía con Ricardo todas las noches. Era una violación tan profunda de su intimidad y su espacio que tuvo que correr al baño de su oficina para vomitar. Instaló cámaras de seguridad en su propia casa, pequeñas, discretas, que parecían parte del nuevo sistema de seguridad que le dijo a Ricardo que había decidido instalar por recomendación de un cliente que había sido víctima. Las grabaciones confirmaron sus peores sospechas. Los miércoles por la tarde, Paola llegaba en su auto rojo, se estacionaba en el garaje y entraba usando una copia de las llaves que aparentemente Ricardo le había dado. Se dirigían directamente al cuarto principal,
al dormitorio matrimonial donde Sofía había dormido al lado de Ricardo de 15 años. Ver las grabaciones fue como recibir puñaladas repetidas en el corazón, pero Sofía se forzó a verlas todas. Necesitaba documentar todo. Necesitaba evidencia irrefutable que ningún abogado pudiera desestimar. Las fechas y horarios en las grabaciones le permitieron hacer cálculos que la dejaron sin aliento. Revisó su agenda personal de los últimos 8 meses y se dio cuenta de que había docenas de miércoles en los que había llegado tarde a casa, o había tenido que quedarse hasta tarde en la oficina, o había tenido compromisos sociales que la mantenían fuera hasta después de las 6:00 p.m. En cada una de esas ocasiones, Ricardo y Paola habían tenido la casa completamente para ellos. Habían hecho el amor en su cama, habían usado su baño, probablemente habían comido en su cocina, y habían hecho planes para el futuro en su sala. Pero lo que realmente la devastó fue darse cuenta de que muchas de esas tardes había llegado a casa y había encontrado pequeñas señales que había ignorado completamente. Las sábanas estaban ligeramente diferentes. Había un aroma extraño en el cuarto. Ricardo estaba extraordinariamente cariñoso y atento. Todas esas veces había pensado que Ricardo había llegado temprano a casa y había decidido limpiar o reorganizar como sorpresa para ella. Había interpretado su cariño extra como una muestra espontánea de amor renovado. Había estado agradecida por tener un esposo tan detallista y considerado. La realidad era que Ricardo se había estado acostando con su mejor amiga en su propia cama, y después había estado actuando como el esposo perfecto para borrar cualquier rastro de culpa o sospecha. 2 semanas después de comenzar su investigación, Sofía hizo un descubrimiento que la dejó temblando de furia. Estaba revisando los estados de cuenta bancarios para organizar los documentos financieros que necesitaría para el divorcio, cuando notó una serie de retiros extraños de la cuenta de ahorros que habían destinado para la universidad de Ana y Carlos. Los retiros habían comenzado exactamente 8 meses pequeñas cantidades al principio, 1,000 pesos aquí, 2,000 allá. Pero conforme pasó el tiempo, las cantidades se habían vuelto más grandes y más frecuentes. En los últimos 6 meses, Ricardo había retirado más de 150,000 pesos de los ahorros universitarios de sus propios hijos. Sofía cruzó las fechas de los retiros con las fechas de las ubicaciones GPS de Ricardo. Descubrió que cada retiro importante coincidía con cenas en restaurantes caros en los días siguientes a sus citas con Paola. Había registros de hoteles de lujo los fines de semana, compras en joyerías exclusivas, viajes a spas de lujo. Ricardo no solo estaba traicionando a su esposa y destruyendo su matrimonio, estaba robando el futuro educativo de sus propios hijos para financiar su aventura extramarital. Esa noche, Sofía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no confrontar a Ricardo cuando llegó a casa. Se había gastado 8,000 pesos en un fin de semana en Valle de Bravo con Paola, dinero que había salido directamente de la cuenta universitaria de Ana y Carlos. En cambio, le preparó su cena favorita y le preguntó por su día con la misma sonrisa de siempre. ¿Cómo estuvo el fin de semana de trabajo?, le preguntó mientras servía el plato. Productivo, mintió él. Muy productivo. Creo que estamos cerca de cerrar varios contratos importantes. Mientras Ricardo comía y hablaba sobre proyectos inexistentes, Sofía tomó una decisión que definiría el resto de su vida. La venganza no sería suficiente. Esto sería guerra total. Durante las siguientes 3 semanas, Sofía desarrolló un plan que habría impresionado a cualquier general militar. Sus objetivos eran claros y específicos: recuperar todo el dinero que Ricardo había robado, asegurar la custodia completa de sus hijos, quedarse con la mayoría de los bienes matrimoniales, y destruir tanto la reputación de Ricardo como la de Paola de una manera tan devastadora que nunca pudieran recuperarse completamente. Pero más allá de los objetivos materiales, Sofía tenía un objetivo emocional que era igual de importante. Quería que ambos entendieran exactamente el nivel de dolor y humillación que había causado. Quería que sintieran la misma devastación que ella había sentido ese miércoles por la tarde cuando descubrió su traición. Su primer paso fue contratar al mejor detective privado de la ciudad. Daniel Guerrero tenía una reputación impecable en casos de infidelidad y fraude matrimonial. Era discreto, profesional y tenía contactos en el sistema legal que podían ser invaluables durante el proceso de Señora Martínez, le dijo Daniel durante su primera reunión en un café neutral del centro de la ciudad. Entiendo perfectamente su situación y sus objetivos, pero necesito que comprenda que una investigación completa tomará tiempo y tendrá un costo considerable. El tiempo no es problema, respondió Sofía. Y en cuanto al costo, tengo recursos suficientes. Lo que necesito es evidencia irrefutable que ningún abogado pueda cuestionar. Daniel sonrió. Entonces vamos a darle exactamente eso. Durante los siguientes días, Daniel y su equipo comenzaron una vigilancia profesional de Ricardo y Paola.
Las fotografías que obtuvieron eran devastadoramente claras. Ricardo y Paola besándose apasionadamente en el estacionamiento del departamento de ella, entrando y saliendo de hoteles de lujo, comprando juntos en centros comerciales exclusivos, como si fueran una pareja establecida. Pero Daniel fue más allá de las simples fotografías. Investigó los antecedentes financieros de ambos y descubrió algo que dejó a Sofía completamente shock. La aventura no había sido solo romántica, también había sido comercial. Señora Martínez, le dijo Daniel durante su segunda reunión, hay algo más que necesita saber. Su esposo no es la única víctima, él también está siendo engañado. Le mostró fotografías de Paola con otro hombre, un hombre que Sofía reconoció inmediatamente, Mauricio Sánchez, el socio comercial de Ricardo. Paola Herrera ha estado manteniendo relaciones simultáneas con su esposo y con el señor Sánchez durante los últimos 8 meses, explicó Daniel. Nuestras investigaciones sugieren que esto no es una coincidencia romántica. Creemos que es parte de una estrategia comercial. Daniel le mostró documentos que había obtenido legalmente a través de contactos en el Registro Público de Comercio. Mauricio había estado preparando los papeles para disolver la sociedad comercial que tenía con Ricardo. Los documentos estaban fechados apenas 3 semanas atrás, pero los trámites preliminares habían comenzado 5 meses atrás, justo en el punto más intenso de la relación entre Ricardo y Paola. Creemos que Paola ha estado obteniendo información confidencial sobre los proyectos de su esposo y se la ha estado pasando a Mauricio, continuó Daniel. Hemos identificado al menos 3 proyectos importantes que Ricardo perdió en los últimos meses. Proyectos donde Mauricio presentó propuestas casi idénticas pero con mejores condiciones. Sofía se recostó en su silla, completamente abrumada. La traición era mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. No solo estaban destruyendo su matrimonio y su familia, también estaban destruyendo el negocio que Ricardo había construido durante años, el negocio que proporcionaba estabilidad económica y sus hijos. ¿Tiene evidencia de todo esto?, preguntó. Daniel asintió. Suficiente para arruinar las carreras de los 3. Suficiente para que usted tenga ventaja completa en cualquier proceso legal. Entonces, úselo todo, dijo Sofía con una determinación que sorprendió incluso a Daniel. No quiero que quede nada en pie cuando terminemos. Mientras Daniel continuaba su investigación, Sofía comenzó a mover discretamente los activos financieros de la familia. Era una operación delicada que requería precisión quirúrgica para no alertar a Ricardo prematuramente. Primero, transfirió todo el dinero de las cuentas de ahorro conjuntas a cuentas personales que había abierto en otro banco. Lo hizo en pequeñas cantidades durante varias semanas, para que no fuera obvio en los estados de cuenta mensuales. Segundo, cambió la titularidad de las inversiones que tenían en bienes raíces. Como ambos firmaban juntos todos los documentos financieros importantes, Sofía tenía acceso legal a modificar estas inversiones. Ricardo confiaba tanto en ella para manejar la parte administrativa de sus finanzas que nunca revisaba los de... Tercero, documentó meticulosamente todos los gastos que Ricardo había hecho con dinero robado de la cuenta universitaria de los niños. Cada cena, cada hotel, cada regalo tenía su comprobante correspondiente que él había logrado. Al final de un mes de preparación, Sofía había logrado proteger completamente los intereses financieros de ella y sus hijos. Ricardo no se había dado cuenta de nada porque ella seguía actuando como la esposa perfecta, cariñosa, atenta, interesada en su día y sus proyectos. Pero la parte más importante del plan aún estaba por venir. La humillación pública tenía que ser perfecta, devastadora e inolvidable. El domingo 15 de mayo, Sofía decidió que era tiempo de comenzar la fase psicológica de su plan. Durante las últimas semanas había estado plantando pequeñas semillas de duda y paranoia, pero ahora necesitaba escalar la presión. Invitó a Paola a comer en su casa, como habían hecho cientos de veces durante 20 años de amistad. Sus familias habían sido tan cercanas que los niños de ambas se consideraban primo. Paola había estado presente en todos los momentos importantes de la vida de Sofía: su graduación, su boda, el nacimiento de Ana y Carlos, la muerte de su padre. Comadre, le dijo Sofía mientras preparaban ensalada en la cocina, tengo que contarte algo que me tiene muy preocupada. Paola, que había estado actuando nerviosamente desde que llegó, levantó la mirada con obviedad, culpa en los ojos. ¿Qué pasa, Sofía? Es sobre Ricardo, susurró Sofía, como si temiera que alguien pudiera escucharlas. Últimamente lo he notado muy raro, distante, como si estuviera escondiendo algo. Paola casi dejó caer el cuchillo que tenía en las manos. ¿Raro? ¿En qué sentido? No sé exactamente. Llega tarde, se ve preocupado. A veces encuentra mensajes en su celular y se pone nervioso. Sofía hizo una pausa dramática. ¿Tú crees que podría estar teniendo una aventura? La cara de Paola
se puso completamente pálida. Sus manos comenzaron a temblarle. ¿Por qué piensas eso? Ricardo te adora. Siempre habla de lo mucho que te ama. Eso es lo que me... continuó Sofía, observando cada microexpresión en el rostro de su supuesta mejor amiga. Siempre fuimos muy abiertos el uno, pero últimamente siento como si me estuviera mintiendo sobre cosas pequeñas. Sofía le contó sobre algunos de los comportamientos sospechosos de Ricardo, mezclando hechos reales con detalles inventados que harían que Paola se preguntara si Ricardo había sido indiscreto sobre su relación. El otro día encontré un recibo de un restaurante muy caro en sus pantalones, mintió Sofía. Cuando le pregunté sobre eso, me dijo que había sido una junta de negocios, pero el recibo era para 2 personas y había vino. ¿Qué tipo de junta de negocios incluye vino? Paola tragó saliva audiblemente. Tal vez fue una junta especial. Los clientes importantes a veces esperan ese tipo de atenciones. Tienes razón, asintió Sofía, fingiendo estar tranquilizada. Probablemente estoy siendo paranoico. Es solo que, bueno, ya sabes cómo son los hombres a los 40, crisis de los 40 y todo eso. Después de la comida, mientras tomaban café en el jardín, Sofía lanzó su verdadero ataque. Paola, necesito pedirte un favor enorme, dijo con toda la sinceridad que pudo. Claro, comadre, lo que sea, respondió Paola, aunque su voz sonaba forzada. Quiero organizar una fiesta sorpresa para Ricardo, algo especial para celebrar nuestro aniversario número 15, pero necesito que sea perfecto, y tú eres la única persona en quien confío completamente para algo así. Paola casi se atragantó con el... ¿Una fiesta sorpresa? Sí, algo íntimo pero elegante, solo familia cercana y los amigos más importantes. Quiero demostrarle a Ricardo que nuestro matrimonio sigue siendo lo más importante. Sofía había elegido cuidadosamente la fecha, el sábado siguiente, que según sus investigaciones, era el día que Ricardo y Paola habían planeado irse a un fin de semana romántico en Cuernavaca. Estaba pensando que podría ser aquí en la casa, el sábado que viene, continuó Sofía, observando cómo la cara de Paola se descomponía completamente. ¿Qué opinas? Es que ese sábado yo tengo otros planes, murmuró Paola, incapaz de mantener contacto visual. ¿Qué planes?, preguntó Sofía con inocencia. Cancélalos. Mi matrimonio es más importante que cualquier cosa que tengas que hacer. Además, eres la madrina de Ana. Prácticamente eres familia. Paola asintió débilmente, atrapada completamente en la red que Sofía había tejido. Claro, comadre, por supuesto que te ayudo. Perfecto, sonrió Sofía. Será nuestra pequeña conspiración. Por favor, no le digas nada a Ricardo. Quiero que sea una sorpresa completa. Cuando Paola se fue esa tarde, parecía que había envejecido 10 años en una sola comida. Sofía la vio alejarse desde la ventana de su cocina, sabiendo que probablemente en ese momento estaba llamando a Ricardo para contarle sobre la fiesta y preguntarle qué iban a hacer. Esa noche, durante la cena, Ricardo parecía especialmente nervioso. Mi amor, le dijo Sofía mientras le servía más vino. ¿Todo está bien? ¿Te ves preocupado? No es nada importante, solo trabajo, respondió, pero sus ojos no podían quedarse quietos. ¿Seguro? Sabes que puedes confiar en mí para cualquier cosa. Ricardo la miró durante un largo momento, y por un segundo Sofía pensó que tal vez confesaría todo, pero finalmente solo asintió y cambió. Durante los siguientes días, Sofía implementó una campaña psicológica sutil, pero devastadoramente eficaz. Su objetivo era hacer que tanto Ricardo como Paola se sintieran paranoicos, culpables y constantemente preocupados por ser descubiertos. El lunes por la mañana, mientras desayunaban, Sofía mencionó casualmente: «Qué extraño. Ayer cuando llegué del mercado vi unos zapatos rojos muy bonitos en la entrada. Pensé que tal vez Ana había invitado a alguna amiga, pero cuando le pregunté me dijo que no había venido nadie». Ricardo casi se atragantó con su café. Tal vez fue alguna vecina que vino a preguntar algo mientras no estabas. Puede ser, respondió Sofía con fingida tranquilidad, aunque me pareció raro que entrara hasta la casa. Normalmente tocan el timbre y esperan en la puerta. El martes por la noche, durante la cena, Sofía dejó caer otro comentario casual. Mi amor, ¿has notado algo diferente en Paola últimamente? Ricardo casi dejó caer su tenedor. ¿Diferente? ¿En qué sentido? No sé, como evasiva, distante. El domingo cuando vino a comer estaba muy nerviosa. No parecía la Paola de siempre. Tal vez está pasando por algún problema personal, murmuró Ricardo, sin poder mirarla a los ojos. Espero que no sea nada grave, continuó Sofía. Ya sabes cómo es ella con los hombres. Siempre se mete en relaciones complicadas que terminan mal. Sofía había estudiado psicología básica durante sus años universitarios y sabía exactamente cómo funciona la mente culpable. Cada comentario aparentemente inocente se convertiría en una fuente de ansiedad para Ricardo, haciéndolo preguntarse si ella sabía más de lo que aparentaba. El miércoles implementó la parte más cruel de su plan psicológico. Llegó a casa una hora más temprano de lo normal,
cuando sabía que Ricardo y Paola estarían juntos en su casa. Los vio salir por la puerta trasera del jardín, obviamente en pánico total. Paola se escondió detrás de los árboles mientras Ricardo regresó a la casa por la puerta principal, fingiendo que acababa de llegar del trabajo. «Hola, mi amor», le dijo Sofía cuando entró, actuando como si no hubiera visto nada. «¿Llegas temprano hoy?» «Sí, terminé mis juntas antes de lo esperado», mintió él, claramente agitado y sudoroso. «Perfecto. ¿Te apetece que cenemos algo especial?» Durante la cena, Sofía notó que Ricardo revisaba constantemente su celular y parecía extremadamente nervioso. Sabía que probablemente estaba intercambiando mensajes desesperados con Paola, tratando de averiguar si habían sido descubiertos. El jueves por la mañana, Sofía encontró la oportunidad perfecta para su siguiente movimiento. Ricardo había olvidado su celular en la mesa del desayuno cuando se fue a duchar. No revisó los mensajes, eso habría sido demasiado obvio y además ya tenía toda la evidencia que necesitaba. En cambio, simplemente movió el teléfono a una posición ligeramente diferente, donde él no lo había dejado. Cuando Ricardo bajó de ducharse, inmediatamente notó que su teléfono había sido movido. Sofía pudo ver el pánico en sus ojos mientras lo tomaba y revisaba rápidamente si tenía mensajes nuevos. «¿Todo bien, mi amor?», preguntó ella con inocencia. «Sí, todo perfecto», respondió él, pero sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Sofía fingió estar dormida mientras lo escuchaba dar vueltas en la cama, levantarse varias veces al baño y revisar su celular obsesivamente. El viernes por la mañana, él lucía demacrado y exhausto. «Ricardo, estás muy pálido», le dijo Sofía con preocupación genuinamente fingida. «¿Te sientes bien?» «Solo un poco estresado por el trabajo», murmuró él. «Tal vez deberías tomarte un descanso. ¿Qué te parece si este fin de semana nos vamos a algún lado, solo nosotros dos? Podemos dejar a los niños con mis papás». La ironía no se le escapó a Sofía. Estaba invitando a Ricardo a un fin de semana romántico exactamente cuando él había planeado irse con su amante. «No puedo», respondió él demasiado rápidamente. «Tengo mucho trabajo acumulado. Tal vez otro fin de semana». «Está bien, mi amor, pero promete que cuidarás tu salud. Te necesito fuerte y saludable». Por la tarde, Sofía recibió una llamada de Paola que confirmó que su plan psicológico estaba funcionando perfectamente. «Sophie», la voz de Paola sonaba tensa y nerviosa. «Sobre la fiesta del sábado, ¿estás completamente segura de que Ricardo no sabe nada?» «Por supuesto que no sabe nada», respondió Sofía. «¿Por qué preguntas?» «Es que, no sé, he tenido la sensación de que tal vez sospecha algo. Ha estado muy raro». «¿Raro cómo?» «Más nervioso, más paranoico, como si estuviera esperando que algo malo pasara». Sofía sonrió para sus adentros. «Probablemente es el estrés de trabajo. Ya sabes cómo se pone cuando tiene muchos proyectos». «Sí, probablemente es razón», murmuró Paola, aunque no sonaba convencido. «Paola, ¿hay algo que no me estás diciendo?», preguntó Sofía con el tono de preocupación que había perfeccionado durante las últimas semanas. «¿Qué? No, para nada. Solo estoy un poco estresada por el trabajo. Está bien. Nos vemos el sábado entonces. Va a ser una noche perfecta». Después de colgar, Sofía se permitió una sonrisa de satisfacción. Tanto Ricardo como Paola estaban exactamente donde ella los quería, completamente paranoicos, llenos de culpa, y sin tener idea de lo que realmente les esperaba. El jueves por la noche, Sofía decidió que era momento de escalar la presión al nivel máximo. Había mandado hacer invitaciones especiales en una imprenta exclusiva del centro histórico, papel grueso color marfil con letras doradas en relieve y un sobre lacrado con cera roja. Cuando Ricardo llegó a casa esa noche, ella ya había puesto la mesa con sus platos más elegantes y había encendido velas por toda la casa. «¿Qué es toda esta elegancia?», preguntó él, claramente sorprendido. «Solo quería hacer algo especial para nosotros», respondió Sofía, dándole un beso en los labios que él recibió con rigidez notable. «Siento que últimamente hemos estado muy ocupados y no hemos tenido tiempo para conectar con...». Durante la cena, Sofía fue la esposa perfecta, atenta, cariñosa, interesada en cada detalle de su día. Ricardo parecía cada vez más incómodo con cada muestra de afecto, lo cual era exactamente la reacción que ella esperaba. «Mi amor», le dijo mientras le servía postre, «hay algo que quiero darte». Le extendió la invitación elegante con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Qué es esto?», preguntó Ricardo, tomando el sobre con manos ligeramente temblorosas. «Ábrela», le dijo Sofía, sentándose a su lado para observar su reacción de cerca. Ricardo abrió el sobre con cuidado y leyó la invitación en voz alta. «Ricardo Mendoza, estás cordialmente invitado a una reunión especial este sábado a las 8 p.m. en tu hogar. Código de vestimenta, elegante formal. Será una noche que recordarás por el resto de tu vida». El color se drenó completamente de su rostro. «¿Una reunión? ¿Qué tipo de reunión?». «Es una sorpresa, mi amor», respondió Sofía con una sonrisa que habría intimidado a un tipo. «Solo puedo decirte que van a estar todas las personas que han sido importantes en tu vida última». «¿Todas las personas importantes?»,
repitió él, su voz apenas un susurro. Sí, querido, todas las que realmente han estado cerca de ti, las que han compartido momentos especiales contigo. Ricardo dejó caer la invitación sobre la mesa como si estuviera en llamas. Sofía, yo no entiendo. ¿De qué se trata esto realmente? Te dije que es una sorpresa, respondió ella, levantándose para recoger los platos. Pero puedo prometerte que será una noche inolvidable, una noche donde finalmente todo saldrá a la luz. La elección de palabras no fue accidental. Cada frase estaba cuidadosamente calculada para maximizar la ansiedad de Ricardo, sin darle información suficiente para prepararse adecuadamente. ¿Quiénes van a venir exactamente?, insistió él. Las personas que más amas, respondió Sofía sin voltear a verlo. Tu familia, mi familia, nuestros amigos más cercanos, todos los que han sido testigos de nuestro matrimonio. Esa noche, Ricardo no comió prácticamente nada. Sofía pudo escucharlo hacer llamadas susurradas desde el baño, probablemente tratando de coordinar con Paola algún plan de contingencia. Cuando finalmente se fueron a la cama, él se acostó lo más lejos posible de ella, fingiendo estar dormido. Pero Sofía podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo ondas de calma. A las 3 de la mañana, lo escuchó levantarse y caminar por la casa. Desde la ventana del segundo piso, pudo verlo en el jardín, hablando por teléfono en voz muy baja. El viernes por la mañana, Ricardo lucía como si no hubiera dormido en absoluto. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente, y cada sonido lo sobresaltaba. Mi amor, estás terrible, le dijo Sofía con falsa preocupación. ¿Seguro que no quieres cancelar algunos compromisos y descansar? No puedo, respondió él automáticamente. Tengo cosas importantes que hacer antes del sábado. Perfecto, sonrió, porque yo también tengo muchas cosas que preparar para nuestra reunión especial. Durante todo el viernes, Sofía pudo ver a Ricardo a través de las ventanas de su oficina casera, caminando como león enjaulado, hablando por teléfono constantemente y revisando documentos con desesperación obvia. Por la tarde, notó que había empacado una maleta pequeña que escondió en su closet, probablemente pensando que tal vez necesitaría escapar rápidamente después de la reunión del sábado. Esa noche durante la cena, Ricardo finalmente reunió el valor para hacer una pregunta directa. Sofía, ¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo que hayas descubierto últimamente? Sofía lo miró con ojos completamente inocentes. ¿Cómo qué, mi amor? ¿Hay algo que tú necesites decirme? El silencio que siguió fue tan tenso que prácticamente se podía cortar con cuchillo. No, murmuró él finalmente. No hay nada. Perfecto, sonrió ella. Entonces el sábado será una noche maravillosa para todos. El sábado por la mañana, Sofía se despertó con una sensación de calma absoluta que no había experimentado en meses. Después de semanas de planificación meticulosa, finalmente había llegado el día de la ejecución. Ricardo ya se había levantado y estaba en la cocina, tomando café con manos temblorosas. Cuando ella entró, él prácticamente saltó de su silla. Buenos días, mi amor, le dijo ella, dándole un beso en la mejilla como si fuera cualquier mañana normal. ¿Dormiste bien? Sí, perfecto, mintió él, aunque era obvio que no había dormido prácticamente. Excelente, hoy va a ser un día muy especial. Durante el desayuno, Sofía repasó mentalmente su lista de preparativos. El servicio de catering llegaría a las 5 para preparar una cena elegante para 12 personas. Las flores serían entregadas a las 6. El técnico de audio y video vendría a las 7 para instalar el equipo de presentación que necesitaría para su espectáculo principal. ¿Necesitas ayuda con algo para esta noche?, preguntó Ricardo, tratando de sonar casual. No te preocupes, mi amor, yo me encargo de todo. Tú solo asegúrate de verte muy guapo. Quiero que todos vean lo afortunada que soy de tener un esposo tan atractivo. La ironía en su voz era tan sutil que Ricardo no pudo estar seguro de si era intencional o no. A las 10 de la mañana, Sofía se fue de la casa con la excusa de hacer algunas compras de última. En realidad, tenía una cita final con Daniel, su detective privado, para recoger los últimos documentos y fotografías que necesitaría esa noche. Todo está listo, le dijo Daniel, entregándole una carpeta gruesa llena de evidencias. Tengo suficiente material para destruir completamente las carreras y reputaciones de los 3 involucrados. ¿Estás seguro de que todo es completamente legal?, preguntó Sofía. Absolutamente. Cada fotografía, cada documento, cada grabación fue obtenida legalmente. Ningún abogado podrá cuestionar la validez de estas evidencias. Sofía revisó rápidamente el contenido de la carpeta. Había fotografías de Ricardo y Paola en situaciones comprometedoras, registros financieros detallados de todos los gastos que él había hecho con dinero robado, documentos que probaban la conspiración comercial entre Paola y Mauricio, e incluso grabaciones de audio de conversaciones telefónicas donde discutían sus planes. Una última cosa, añadió Daniel,
Logré obtener información sobre los planes que tenían para este fin de semana. Habían reservado la suite presidencial del Hotel Las Brisas en Cuernavaca bajo nombres falsos. La reservación sigue activa. Sofía sonrió con satisfacción. Perfecto. Eso le dará un toque extra de credibilidad a mi presentación. De regreso a casa, se detuvo en una florería exclusiva para recoger arreglos de rosas blancas y rojas que había encargado especialmente para la ocasión. Blancas para la pureza del matrimonio que había creído tener, rojas para la sangre que se derramaría esa noche. Metafóricamente, al llegar a casa, encontró a Ricardo en su estudio, obviamente tratando de trabajar pero sin poder concentrarse. Cada 5 minutos revisaba su celular y miraba hacia la ventana como si esperara ver algo. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le preguntó ella. Bien, bien, murmuró él sin levantar la vista de unos planos que obviamente no estaba leyendo. Me da mucho gusto verte tan dedicado, dijo Sofía con una sonrisa, especialmente considerando todos los desafíos que has tenido en el negocio últimamente. Ricardo levantó la vista bruscamente. ¿Qué desafío? Bueno, los proyectos que has perdido, los clientes que se han ido con la competencia. Debe ser muy frustrante trabajar tan duro y que alguien más se lleve el crédito. La cara de Ricardo se puso completamente pálida. ¿De qué estás hablando exactamente? De nada específico, solo comentarios generales sobre lo competitivo que está el mercado. Pero ambos sabían que no era un comentario general, era una advertencia sutil de que ella sabía más de lo que aparentaba. A las 3 de la tarde, Sofía se encerró en su oficina para preparar la presentación de PowerPoint, que sería el clímax de la noche. La tituló Verdades y Consecuencias, una retrospectiva de nuestro matrimonio. Cada diapositiva estaba cuidadosamente diseñada para maximizar el impacto emocional, mientras mantenía un tono profesional y objetivo. Comenzaría con fotografías hermosas de su boda y los primeros años de matrimonio. Después, mostraría gradualmente evidencia de la traición y terminaría con las consecuencias legales y financieras que enfrentarían todos los involucrados. A las 5 en punto llegó el equipo de catering. Sofía había elegido el menú cuidadosamente, todos los platos favoritos de Ricardo y Paola, como si fuera genuinamente una celebración en su... A las 6 llegaron las flores, y Sofía decoró la casa como si fuera la celebración más importante de su vida. En cierto sentido, lo era. A las 7 llegó el técnico para instalar el equipo de audio y video. Montó una pantalla grande en la sala principal y se aseguró de que el sistema funcionara perfectamente. ¿Es para una presentación de negocios?, preguntó el técnico mientras calibraba el equipo. Algo así, respondió Sofía. Es una presentación que va a cambiar la vida de varias personas. A las 7:30, Sofía subió a arreglarse. Se puso su vestido negro más elegante, el que Ricardo siempre había dicho que era su favorito. Se maquilló cuidadosamente, se peinó como para una gala, y se puso las joyas que él le había regalado en su 10º aniversario. Quería verse absolutamente perfecta para la destrucción que estaba a punto de orquestar. A las 8 menos cuarto, Sofía bajó las escaleras luciendo como una reina que se dirigía a su coronación. Ricardo estaba en la sala, vestido con su mejor traje, pero lucía como un hombre esperando su ejecución. «Te ves hermosa», le dijo él con una voz que sonaba forzada. «Gracias, mi amor. Quería verme especial para esta noche tan importante». El primer auto llegó exactamente a las 8. Eran los padres de Ricardo, don Roberto y doña María, una pareja de 70 años que habían estado casados durante 45 años sin una sola infidelidad conocida. «Mijo», dijo doña María abrazando a Ricardo, «te ves muy elegante. ¿Qué se celebra exactamente?» «Es una sorpresa», intervino Sofía antes de que Ricardo pudiera responder. «Solo puedo decir que es una noche para honrar la verdad y la honestidad en las relaciones». 5 minutos después, llegaron los padres de Sofía, seguidos por su hermana menor, Ana, con su esposo. Todos estaban confundidos, pero contentos de haber sido invitados a lo que pensaban era una cena elegante. A las 8:15 llegó Carmen, la hermana de Ricardo, con su esposo. Carmen siempre había adorado a Sofía y frecuentemente comentaba que era la mejor esposa que su hermano podría haber encontrado. «Sofía, esta casa se ve increíble», dijo Carmen admirando las flores y las velas. «¿Qué se celebra?» «Paciencia», sonrió Sofía. «Todo se revelará a su debido». A las 8:20 llegaron 2 parejas más, los Ramírez, vecinos y amigos cercanos de ambas familias ante años, y los Gutiérrez, compañeros de la universidad de Ricardo que habían sido testigos en su boda. Cada vez que llegaba un nuevo grupo de invitados, Ricardo parecía encogerse un poco más. Sofía pudo verlo calculando mentalmente quiénes faltaban por llegar,
¿Y qué tan devastador sería cuando todos estuvieran presentes para presenciar su humillación? A las 8:25, el auto rojo de Paola se estacionó frente a la casa. Sofía pudo ver a través de la ventana cómo Paola se quedó sentada en su auto durante varios minutos, claramente reuniendo valor para... Cuando finalmente tocó el timbre, Sofía abrió la puerta personalmente. «Comadre», dijo Paola con una sonrisa que no pudo ocultar su nerviosismo extremo. «Te ves increíble». «Gracias, Paola. Tú también te ves muy bien». Era cierto. Paola se había arreglado como si fuera a una gala de cariño, probablemente pensando que mientras mejor se viera, más fácil sería manejar cualquier situación que surgiera. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó Paola mientras Sofía la guiaba hacia la sala. «Está saludando a los invitados. Ya sabes cómo es. Siempre el anfitrión perfecto». Cuando Paola entró a la sala y vio a toda la familia reunida, su cara se descompuso completamente. No era lo que había esperado. Había pensado que sería una reunión pequeña, íntima, controlable. En cambio, se encontró con las dos familias completas, amigos de décadas, y todas las personas que más respetaban tanto a Ricardo como a Sofía. «Paola», gritó doña María desde el otro lado de la sala. «Qué gusto verte, hijita». Paola se acercó a saludar a los padres de Ricardo con manos visiblemente temblorosas. Sofía notó que evitaba completamente hacer contacto visual con Ricardo, quien estaba parado junto a la chimenea luciendo como si quisiera desaparecer. «Bueno», anunció Sofía una vez que todos los invitados habían llegado y tenían copas de vino en las manos. «Creo que ya es hora de comenzar nuestra reunión especial». Se dirigió al centro de la sala donde todos pudieran verla claramente. El murmullo de conversaciones se detuvo gradualmente hasta que hubo un silencio expectante. «Familia y amigos queridos», comenzó con una voz clara y fuerte. «Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Sé que algunos de ustedes están confundidos sobre el propósito de esta reunión, pero les prometo que todo se aclarará muy pronto». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Ricardo y después a Paola. «Esta noche es sobre la verdad, es sobre honestidad, es sobre las consecuencias de nuestras acciones y decisiones». El silencio en la sala se volvió tenso. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas confundidas, sintiendo que algo no estaba del todo bien. «Durante 15 años», continuó Sofía, «he creído que vivía en un matrimonio basado en amor, respeto y confianza mutua. He creído que las personas más cercanas a mí eran exactamente quienes aparentaban ser». Ricardo intentó interrumpir. «Sofía, tal vez deberíamos». «Por favor, mi amor», lo detuvo ella con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. «Déjame terminar. Después tendrás toda la oportunidad del mundo para explicar tus acciones». Se dirigió al equipo de audio y video que había instalado temprano. «Esta noche quiero compartir con todos ustedes algunas revelaciones que he descubierto recientemente. Revelaciones que cambiaron mi vida y que creo que también cambiarán la perspectiva que tienen sobre algunas personas en esta sala». Encendió el proyector. En la pared apareció la primera diapositiva. La verdad sobre Ricardo Mendoza y Paola Herrera. Una presentación de Sofía Martín. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar la respiración de cada persona en la sala. La guerra había comenzado. Sofía comenzó su presentación con la profesionalidad de un ejecutivo corporativo presentando resultados anuales, pero con una intensidad emocional que hizo que todos en la sala se inclinaran. «Durante los últimos 2 meses», dijo con voz calmada pero penetrante, «he estado investigando ciertos comportamientos inusuales en mi esposo. Comportamientos que inicialmente atribuí al estrés del trabajo, pero que resultaron ser algo completamente diferente». La primera diapositiva real mostraba un calendario con fechas marcadas en rojo. Estas fechas representan los días en los últimos 8 meses cuando Ricardo me dijo que tenía juntas de trabajo que se extendían hasta tarde, clientes difíciles que requerían atención extra, o proyectos urgentes que lo mantenían fuera de casa. Paola se había puesto completamente pálida y había comenzado a temblar visiblemente. Ricardo parecía paralizado en su lugar junto a la chimenea. La siguiente diapositiva muestra dónde estaba realmente mi esposo durante esas fechas. La proyección cambió para mostrar un mapa de la Ciudad de México con puntos marcados y una línea GPS trazando. Como pueden ver, los martes y jueves, Ricardo visitaba regularmente este edificio en la Roma Norte. Señaló con un láser que había preparado específicamente para la presentación. La dirección corresponde al departamento de Paola Herrera, mi mejor amiga desde hace 20 años y madrina de bautizo de mi hija Ana. Los jadeos audibles llenaron la sala. Doña María se llevó la mano al pecho como si le doliera respirar. Don Roberto cerró los puños con fuerza. La hermana de Carmen se puso de pie bruscamente, mirando a su hermano con horror absoluto. «Pero eso no es todo»,
continuó Sofía con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Los miércoles tenían un arreglo. La siguiente diapositiva mostraba la ubicación GPS de Ricardo en su propia casa durante horas, cuando se suponía que Sofía estaba trabajando. Los miércoles por la tarde, Paola venía a nuestra casa, usando una copia de las llaves que aparentemente Ricardo le había dado. Se dirigían a nuestro dormitorio, la cama donde he dormido al lado de Ricardo durante 15 años, donde fueron concebidos nuestros hijos. La madre de Paola, que había llegado como invitada sorpresa de último momento, comenzó a llorar silenciosamente. Su padre se veía como si hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Paola finalmente encontró su voz. Sofía, por favor, yo puedo explicar. Siéntate, le ordenó Sofía con una voz que cortó el aire como una navaja. Tendrás tu oportunidad de hablar cuando yo termine. Por ahora, escucha. La siguiente diapositiva mostraba fotografías devastadoramente claras de Ricardo y Paola, besándose apasionadamente en el estacionamiento del departamento de entrando tomados de la mano a restaurantes elegantes, comprando juntos en centros comerciales como si fueran una pareja establecida. Estas fotografías fueron tomadas por un investigador privado profesional durante las últimas 3 semanas, explicó Sofía. Como pueden ver, no se trata de encuentros casuales o errores momentáneos, se trata de una relación establecida, planificada y deliberada. Don Roberto se puso de pie tembloroso. Ricardo, dime que esto no es cierto. Ricardo abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su silencio fue más devastador que cualquier confesión. Pero la traición emocional es solo el comienzo, continuó Sofía, avanzando a la siguiente diapositiva. También hay traición financiera. La proyección mostró ahora estados de cuenta bancarios con transacciones marcadas en rojo. Durante los últimos 8 meses, Ricardo ha retirado 156,847 pesos de la cuenta de ahorros universitarios de Ana y Carlos, dinero que habíamos estado ahorrando durante años para asegurar la educación superior de nuestros hijos. El horror en las caras de los invitados se intensificó. Una cosa era la infidelidad matrimonial, pero robar el futuro de sus propios hijos era imperdonable. ¿Para qué usó ese dinero?, preguntó Sofía retóricamente mientras avanzaba la presentación. Permítanme mostrarles. La siguiente serie de diapositivas mostraba recibos, cenas en restaurantes de 5 estrellas por 3, 500 pesos, suites en hoteles de lujo por 8, 0 pesos la noche, compras en joyerías exclusivas por 15, 100 pesos, un fin de semana en Valle de Bravo que costó 12, 90 pesos. Cada peso gastado en esta aventura salió directamente del fondo universitario de Ana y Carlos, dijo Sofía, su voz comenzando a quebrarse ligeramente por primera vez en la noche. Mientras yo trabajaba horas extra para contribuir más a sus ahorros educativos, su padre estaba robándoles su futuro para financiar su traición. Carmen, la hermana de Ricardo, se levantó de su asiento. Ricardo, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus propios hijos? Pero Sofía aún no había terminado con sus revelaciones. Sin embargo, dijo, recuperando su compostura, hay una parte de esta historia que ni siquiera Ricardo conoce completamente. La confusión se extendió por la sala. ¿Qué más podía haber? Resulta que mi querido esposo no era el único hombre en la vida de Paola. La siguiente diapositiva dejó a todos sin palabras. Era una fotografía de Paola entrando a un hotel diferente con otro hombre. Ricardo se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué carajo significa eso? Lenguaje, Ricardo. Lo reprendió su madre automáticamente, aunque su voz sonaba hueca de shock. Significa, explicó Sofía con una sonrisa que no tenía ni una pizca de humor, que mientras tú pensabas que habías encontrado el amor verdadero, Paola también estaba manteniendo una relación con Mauricio Sánchez, tu socio comercial. Mostró más fotografías. Paola y Mauricio en restaurantes diferentes, entrando a hoteles diferentes, comprando en tiendas diferentes. De hecho, continuó Sofía, tengo razones para creer que esta no fue una serie de aventuras románticas separadas, fue una operación coordinada. La siguiente diapositiva mostraba documentos legales. Mauricio ha estado preparando los papeles para disolver su sociedad comercial contigo, Rick. Los documentos preliminares fueron iniciados hace 5 meses. Justo cuando tu relación con Paola se intensificó. Ricardo se acercó a la pantalla, leyendo los documentos con incredulidad creciente. Los términos de la disolución, explicó Sofía, le darían a Mauricio control total sobre todos los clientes activos y proyectos en desarrollo. Tú te quedarías únicamente con las deudas pendientes y los gastos operativos. Eso es imposible, murmuró Ricardo. Mauricio nunca haría eso. Somos socios desde hace 8 años. ¿Recuerdas el proyecto del centro comercial en satélite que perdiste el mes pasado?, preguntó Sofía. ¿El que dijiste que fue extraño porque el cliente canceló sin explicación clara?
Ricardo asintió lentamente. Mauricio presentó una propuesta idéntica a la tuya, con el mismo diseño, los mismos materiales, las mismas especificaciones técnicas, pero la presentó 2 días antes que tú, y con un presupuesto 5% menor. La realización se extendió por la cara de Ricardo como una mancha de tinta. ¿Recuerdas el proyecto de las Torres Esmeralda que perdiste hace 3 semanas? Continuó Sofía implacablemente. El proyecto residencial de lujo donde dijiste que la competencia había adivinado exactamente tu estrategia de precios. No, susurró Ricardo. Mauricio tenía acceso a toda tu información confidencial a través de Paola. Ella la obtenía durante sus encuentros íntimos contigo y se la pasaba directamente. Sofía mostró capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre Paola y Mauricio. Ya tengo los planos del proyecto de Ricardo. Son exactamente lo que necesitamos. Perfecto. Con esta información podemos presentar nuestra propuesta mañana mismo. Ricardo no va a saber que lo golpeó. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de varias personas en la sala. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia. Ricardo se volteó hacia Paola con una expresión de odio. ¿Todo fue mentira? ¿Todo este tiempo me estuviste usando? Paola finalmente habló. Su voz apenas audible. Ricardo, yo sí sentía algo por ti. No todo fue actuación. ¡Mentirosa!, rugió él. Me dijiste que me amabas. Me dijiste que íbamos a construir una vida juntos. La ironía de la situación no se le escapó a nadie en la sala. El hombre que había traicionado a su esposa se sentía traicionado por su amante. Por favor, dijo Sofía, recuperando el control de la sala. Siéntense. Aún no he terminado. Su voz había adquirido una calidad hipnótica que hizo que incluso Ricardo obedeciera automáticamente. Porque verán, mientras ustedes 3 jugaban sus juegos de traición y engaño, yo no estuve cruzada de brazos esperando a servir. La siguiente diapositiva hizo que el corazón de Ricardo se detuviera. Durante estos 2 meses de investigación, transferí todos nuestros ahorros familiares a cuentas que están únicamente a mí. Las propiedades que compramos juntos ahora son legalmente mías. Las inversiones que teníamos en bienes raíces han sido retituladas. No puedes hacer eso, gritó Ricardo. Claro que puedo, respondió Sofía calmadamente. Tenía autorización legal para manejar nuestras finanzas familiares. Tú mismo firmaste esos poderes hace 3 años para simplificar nuestros trámites fiscales. Sacó 2 sobres de una mesa lateral. Ricardo le extendió el primer sobre. Aquí están los papeles del divorcio. Ya están listos para firmar. Los términos son muy simples. Tú te quedas con las deudas de la empresa que tus socios están a punto de destruir, y yo me quedo con nuestros ahorros, esta casa y la custodia completa de Ana y Carlos. Paola le entregó el segundo sobre. Aquí tienes copias de toda la evidencia que será entregada el lunes por la mañana en el banco donde trabajas. Dudo mucho que una institución financiera quiera mantener empleada a alguien involucrada en fraudes comerciales y conspiración financiera. El silencio en la sala era ensordecedor. Pero esperen, dijo Sofía con una sonrisa que podría haber congelado el infierno, porque aún hay una última revelación. Sofía caminó hacia la cocina y regresó con una botella de champán Dom Perignon 2010, la misma marca que habían usado en su boda 15 años atrás. La revelación final, anunció mientras quitaba el corcho con un pop que resonó como un disparo en el silencio. Es que durante estos 8 meses de investigación, yo tampoco estuve sola. El shock fue tan palpable que varias personas dejaron de respirar. Conocí a alguien, continuó Sofía mientras se servía una copa de champán con manos completas. Un hombre que me respeta, que ve en mí todo lo que Ricardo dejaste de ver hace años. Ricardo se puso de pie tan violentamente que derribó su silla. ¿Tú también me engañaste? No, querido, respondió Sofía con una calma que resultaba más devastadora que cualquier grito. Yo pedí el divorcio mentalmente el día que los descubrí. Lo que tuve con Daniel comenzó después de que tú ya habías destruido nuestro matrimonio completamente. Se dirigió hacia la puerta principal. La diferencia, continuó, es que Daniel sabía exactamente cuál era mi situación desde el primer día. No le mentí, no lo traicioné, no le robé dinero a nuestros hijos para financiar nuestra relación. La puerta se abrió y entró un hombre elegante de aproximadamente 45 años. Era claramente exitoso, atractivo, y llevaba un ramo de flores blancas que entregó a Sofía con una sonrisa genuinamente cariñosa. Daniel, dijo Sofía, te presento a mi pronto ex esposo Ricardo y a mi ex mejor amiga Paola. Daniel se acercó con la confianza de un hombre que sabía exactamente dónde estaba. No era arrogante ni hostil, simplemente seguro de sí mismo. Mucho gusto, dijo educadamente, extendiendo la mano hacia Ricardo. Ricardo no la tomó. Se quedó ahí parado, mirando al hombre que representaba todo lo que él había perdido por su propia estupidez. Daniel es abogado especializado en explicó Sofía a la sala. Curiosamente, lo conocí cuando comencé a investigar mis opciones legales después de descubrir la aventura. Lo que comenzó como una relación profesional
se convirtió gradualmente en algo personal. Se dirigió directamente a Ricardo. Pero a diferencia de tu situación, yo esperé hasta estar completamente segura de que nuestro matrimonio estaba muerto antes de permitir que se desarrollara cualquier sentimiento. Daniel puso una mano protectora pero no posesiva en el hombro de Sofía. ¿Cómo te fue con la presentación?, le preguntó con una sonrisa que sugería que ya conocía todos los detalles. Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía. Creo que el mensaje fue recibido muy claramente. Levantó su copa de champán hacia la sala llena de familiares y amigos, que aún estaban procesando todo lo que habían presenciado. Familia, amigos, dijo con una voz que había recuperado toda su fuerza. Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esta revelación, pero era necesario que todos supieran la verdad antes de que comenzara oficialmente el proceso legal. Se dirigió a los padres de Ricardo. Don Roberto, Doña María, ustedes han sido como padres para mí durante 15 años. Espero que puedan entender que esto no cambia el amor y respeto que siento por ustedes. Doña María se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. Hijita, tú no tienes nada de qué disculparte. Mi hijo es el que nos ha deshonrado a todos. Se dirigió a su propia familia. Papá, mamá, Ana, gracias por estar aquí esta noche. Su apoyo significa todo para mí. Finalmente, miró a Ricardo una última. Mañana por la mañana, Daniel presentará los papeles del divorcio oficialmente. Tienes una semana para sacar tus cosas de esta casa. Ana y Carlos se quedarán con... Pero podrás verlos los fines de semana una vez que tengas un lugar estable y hayas comenzado terapia psicológica. Se dirigió a Paola. En cuanto a ti, espero que haya valido la pena, porque perdiste una hermana que te amaba incondicional, una familia que te consideraba parte de ellos. Y muy pronto perderás tu carrera profesional. Levantó su copa una última vez. Por los nuevos comienzos, brindó. Daniel levantó su copa también. Por las segundas oportunidades y las personas que las merecen. Uno por uno, todos los demás invitados levantaron sus copas. Todos excepto Ricardo y Paola, que permanecieron sentados en sus sillas como criminales esperando sentencia. La cena está servida, anunció Sofía, como si los últimos 45 minutos hubieran sido una presentación corporativa normal. Ricardo, Paola, creo que ya es hora de que se vayan. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y emocional. Daniel había cumplido su promesa. El lunes por la mañana presentó los papeles del divorcio con evidencia tan abrumadora que el abogado de Ricardo le aconsejó inmediatamente que aceptara todos los términos sin pelear. Señor Mendoza, le dijo su abogado durante una reunión que duró apenas 20 minutos. Francamente, usted no tiene ninguna posibilidad de ganar nada en este caso. La evidencia es irrefutable, su comportamiento es legalmente indefendible, y el robo del dinero de la cuenta universitaria de sus hijos hace que cualquier juez lo vea como un padre irresponsable. Ricardo, que había envejecido visiblemente 10 años en una semana, asintió derrotado. Mientras tanto, las consecuencias profesionales para Paola fueron rápidas y devastadoras. El banco donde trabajaba la suspendió inmediatamente mientras investigaban las acusaciones de conspiración comercial. Cuando la investigación confirmó que había estado involucrada en el traspaso ilegal de información confidencial, no solo la despidieron, sino que la incluyeron en una lista negra que efectivamente terminó con su carrera en el sector financiero. Mauricio, al darse cuenta de que toda su operación había sido expuesta, intentó huir del país. Fue detenido en el aeropuerto con $200,000 en efectivo y documentos falsos. La investigación subsecuente reveló que había estado ejecutando estafas similares con otros socios comerciales durante años. Es increíble, le comentó Daniel a Sofía mientras revisaban los reportes policiales. Tu investigación no solo resolvió tu situación personal, sino que ayudó a exponer una red de fraude comercial que había estado operando durante años. La casa se sentía diferente sin Ricardo, no vacía, sino limpia, como si hubieran removido una contaminación que había estado envenenando el ambiente sin que nadie se diera cuenta. Ana y Carlos, inicialmente confundidos y dolidos por la separación, comenzaron a adaptarse más rápido de lo que Sofía había esperado. La ausencia de la tensión constante que había existido durante los últimos meses hizo que el ambiente familiar fuera más relajado y auténtico. Mamá, le dijo Ana una noche mientras hacían la tarea junta, ¿estás triste por el divorcio? Sofía reflexionó la pregunta cuidadosamente. Estoy triste por la familia que pensé que teníamos, pero no estoy triste por la familia que realmente vamos a tener. ¿Daniel va a vivir con nosotros?, preguntó Carlos con la curiosidad directa de un niño de 12 años. No por ahora, respondí. Daniel y yo estamos tomando las cosas despacio. Primero necesitamos asegurarnos de que ustedes estén cómodos con todos los cambios. Los niños habían conocido a Daniel varias veces durante las siguientes semanas.
siempre en contextos apropiados, y nunca presionando una relación familiar. Él había demostrado una paciencia y sensibilidad extraordinarias, respetando los tiempos de todos, y nunca tratando de reemplazar a su padre. Era una tarde soleada de noviembre, cuando Sofía se encontró reflexionando sobre todo lo que había cambiado en su vida. Estaba en su jardín, viendo a Ana y Carlos jugar con Max, el Golden Retriever que habían adoptado 3 meses atrás. Daniel estaba en la cocina preparando una parrillada, riendo con Carlos sobre algo que había pasado en la escuela. La relación entre ellos había evolucionado naturalmente, sin forzar nada, y Carlos había comenzado a verlo como un mentor más que como una figura paterna de plazo. Su teléfono sonó. Era su hermana Ana. ¿Cómo están las cosas por allá? Increíbles, respondió Sofía sinceramente. Mejor de lo que jamás imaginé posibles. Era cierto, durante estos meses había redescubierto una versión de sí misma que había olvidado que existía. Era más segura, más independiente, más feliz. Había recordado lo que se sentía despertarse sin ansiedad, sin estar constantemente preguntándose si algo estaba mal en su matrimonio. Su carrera profesional había florecido sin la distracción emocional constante de un matrimonio deteriorándose. Había podido concentrarse completamente en sus proyectos. Había ganado 2 contratos importantes y estaba considerando expandir su firma de arquitectura. ¿Y Ricardo?, preguntó Ana con cuidado. Está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones, respondió Sofía diplomática. Ricardo había tenido que vender su participación en lo que quedaba de la empresa para pagar las deudas que Mauricio había dejado. Había conseguido trabajo como empleado en una firma de arquitectura más pequeña, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Vivía en un departamento pequeño en una zona menos exclusiva de la ciudad. Veía a Ana y Carlos los sábados por la tarde, visitas que gradualmente se habían vuelto menos tensas conforme él aceptaba su nueva red. Los niños habían establecido una relación cordial pero distante, tratándolo más como un familiar que ven ocasionalmente como el padre que había sido el centro de sus vidas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dijo Sofía a su hermano. No lo odio, al principio pensé que sí, pero ahora simplemente siento lástima. Era verdad. Ricardo había perdido todo lo que realmente importaba por un que resultó ser una estafa. Él había cambiado una familia que lo amaba por una mujer que lo estaba usando. Una casa llena de recuerdos hermosos por un departamento solitario. Una empresa próspera por un trabajo mediocre. ¿Y Paola?, preguntó Ana. Se mudó a Guadalajara a vivir con sus padres, respondió Sofía. Creo que no ha podido conseguir trabajo en su campo. Escuché que Mauricio la dejó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Paola había perdido todo también: su carrera, su reputación, su círculo social y su familia adoptiva en la Ciudad de México. Los padres de Sofía, que la habían tratado como a una hija durante 20 años, habían cortado todo contacto con él. Sus amigos mutuos habían tomado lados muy claramente. Mientras colgaba el teléfono, Daniel se acercó y le puso una mano cariñosa en él. ¿Todo bien?, le preguntó. Más que bien, respondió ella, recostándose con. Estoy exactamente donde necesito estar. Durante los siguientes meses, la relación entre Sofía y Daniel había evolucionado a un ritmo. Él respetaba su necesidad de independencia y su papel como madre soltera, mientras ella apreciaba su estabilidad emocional y su genuino interés en su bienestar. No tenían prisa por formalizar nada. Ambos habían aprendido que las mejores relaciones se construyen con tiempo, paciencia y honestidad absoluta. ¿Sabes qué me di cuenta?, le dijo Sofía mientras veían a los niños jugar en el jardín. ¿Qué? Que mi venganza fue perfecta no porque destruyó a Ricardo y Paola, sino porque me dio la oportunidad de reconstruir mi vida desde cero. Una vida auténtica, sin mentiras, sin traiciones, sin tener que preguntarme constantemente si algo está mal. Daniel asintió comprensivamente. A veces lo que pensamos que es el final resulta ser el comienzo. Esa noche, después de que Ana y Carlos se fueran a dormir y Daniel regresara a su propio departamento, Sofía se sentó en su oficina y escribió en el diario que había comenzado a llevar después del divorcio. Querido diario, hoy me di cuenta de que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. La mejor venganza es construir algo tan hermoso con los pedazos rotos que su traición se convierte en el regalo que nunca supieron que te estaban dando. Tu libertad para ser quien realmente estás destinada a ser. Era una tarde de marzo, exactamente un año después de aquel miércoles que cambió todo, cuando Sofía recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Sofía, su voz sonaba diferente, más humilde, más pequeña. ¿Podríamos hablar? No sobre términos legales ni nada así, solo hablar. Se encontraron en un café neutral en Polanco, el mismo donde solían desayunar juntos los domingos por la mañana durante los primeros años de su matrimonio. Ricardo se veía como un hombre completamente diferente. Había perdido peso,
Tenía canas que no estaban ahí antes, y sus ojos tenían una tristeza que probablemente nunca desaparecería. ¿Cómo están Ana y Carlos?, preguntó después de pedir café. Están bien, respondió Sofía honestamente. Ana está en el equipo de debate de la escuela, y Carlos descubrió que le gusta mucho la foto. Ambos están sacando excelentes calificaciones. Me da mucho gusto, dijo él, y Sofía pudo ver que lo decía sinceramente. Permanecieron en silencio durante varios minutos antes de que Ricardo finalmente reuniera el valor para decir lo que había venido a decir. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que destruí todo lo bueno que teníamos y que las consecuencias son completamente merecidas. Hizo una pausa, claramente luchando con las palabras. Pero necesito que sepas que no pasa un solo día sin que me arrepienta de lo que hice. No solo por lo que perdí, sino por el dolor que te causé a ti y a nuestros hijos. Sofía lo estudió cuidadosamente. No había manipulación en sus palabras. No había autocompasión. Solo arrepentimiento genuino. ¿Por qué lo hiciste, Rick?, le preguntó final. Él reflexionó durante un largo momento de responder. Creo que me sentí invisible. Como si después de 15 años de matrimonio, tú ya no me vieras, como si fuera solo parte del mobiliario de... Sofía asintió lentamente. Y en lugar de hablar conmigo sobre eso, decidiste buscar validación en otro lado. Sí, admitió él, y fue la decisión más estúpida. Ricardo, dijo Sofía después de un... No voy a mentirte y decirte que no había problemas en nuestro matrimonio. Probablemente ambos nos habíamos vuelto complacientes, pero traicionarme de esa manera, y especialmente robar el dinero de nuestros hijos, eso no tiene justificación. Lo sé, respondió, y he estado en terapia desde el divorcio, tratando de entender cómo pude llegar a hacer algo así. Me da gusto escuchar eso, dijo Sofía sinceramente. ¿Crees que algún día podrás perdonarme?, preguntó Ricardo, con voz apenas audible. Sofía lo miró durante un largo momento. Ya te perdoné, Ricardo, no por ti, sino por mí. El rencor es un veneno que solo daña a quien lo carga. Ricardo asintió, con lágrimas en los ojos. Pero perdonar no significa olvidar, continuó Sofía. Y definitivamente no significa que podamos ser amigos, o que las cosas puedan volver a ser como antes. Significa que ya no permito que tu traición tenga poder sobre mi felicidad. Se levantó para ir. Ricardo, espero genuinamente que encuentres la paz, y que puedas construir una vida que valga la pena. Y espero que puedas ser el padre que Ana y Carlos necesitan, aunque ya no seas mi esposo. Cuando llegó a casa esa tarde, Daniel estaba ayudando a Carlos con un proyecto de ciencias mientras Ana practicaba piano. La escena era tan perfectamente normal y feliz que Sofía se quedó parada en la puerta durante varios minutos, simplemente absorbiendo la paz de su nueva vida. ¿Cómo te fue?, le preguntó Daniel cuando finalmente... Bien, respondió él. Fue sanador, creo. Esa noche, mientras cenaban en familia, Ana anunció: Mamá, Daniel, hay algo que queremos decirles. Sofía y Daniel intercambiaron miradas ligeramente preocupadas. Carlos y yo hemos estado hablando, continuó Ana con la seriedad de una adolescente de 17 años. Y queremos que sepan que estamos muy contentos con cómo están las cosas ahora. Carlos asintió vigorosamente. La casa se siente más feliz. Y Daniel es genial. Pero, añadió Ana, no queremos que sientan presión por nosotros para casarse o algo así. Estamos bien con que tomen su tiempo. Daniel se rió. ¿Sabían que sus hijos son más maduros emocionalmente que muchos adultos que conozco? Es culpa de su madre, respondió él guiñándole el ojo a Sofía. Les enseñó a enfrentar la realidad con honestidad y gracia. 2 años después de la devastación que cambió todo, Sofía Martínez se encontraba de pie en el balcón de su oficina, observando el skyline de la Ciudad de México al atardecer. Su empresa de arquitectura había crecido exponencialmente. Lo que había comenzado como un estudio pequeño, se había convertido en una firma respetada con 12 empleados y proyectos en 3 estados del país. Señora Martínez, le dijo su asistente desde la... Ya llegó el señor Guerrero para la... Daniel entró a la oficina con 2 cafés, y esa sonrisa que aún hacía que el corazón de Sofía se acelerara ligeramente después de todo este tiempo. ¿Lista para el gran anuncio?, le preguntó, dejando el café en su escritorio. Más que lista, respondió ella, tomando el sobre cerrado que había estado esperando durante semanas. Esa noche tenían planeada una cena familiar especial. Ana acababa de regresar de su primer año en la Universidad Iberoamericana, donde estudiaba Derecho Internacional, con una beca completa que había conseguido por méritos académicos. Carlos, ahora de 17 años, había ganado el concurso nacional de fotografía juvenil y tenía ofertas de varias universidades prestigiosas para estudiar comunicación visual. ¿Crees que están listos para esto?, le preguntó Sofía a Daniel mientras manejaban hacia casa. Creo que tus hijos han demostrado que pueden manejar cualquier cosa, respondió. Además, ya no son niños. Ana tiene 20 años y Carlos está por cumplir 18. Durante estos 2 años, Daniel se había convertido gradualmente en algo más que el novio de Sofía. Era su confidente, su compañero en las decisiones importantes, el hombre que había estado presente en cada evento escolar,
cada crisis adolescente, cada celebración familiar. Pero más importante aún, había respetado el espacio de Ricardo como padre de los niños, nunca tratando de competir o reemplazar, simplemente siendo una presencia estable y cariñosa en sus vidas. Cuando llegaron a casa, Ana estaba ayudando a Carlos a imprimir algunas de sus fías más recientes para una exhibición en la escuela. La casa se llenó inmediatamente de risas y conversación animada. «Mamá», dijo Ana, abrazando a Sofía. «Carlos me estaba enseñando las fotos que tomó durante el viaje de la escuela a Oaxaca. Son increíbles. Mira esta, mamá». Carlos le mostró una fotografía en blanco y negro de una anciana vendiendo flores en el mercado. La composición era tan emotiva y técnicamente perfecta que Sofía sintió orgullo maternal hinchándose en su pecho. «Carlos, esto es arte puro», le dijo sinceramente. «Tienes un ojo extraordinario». Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre los logros de Ana en la universidad, los planes de Carlos para el último año de preparatoria y los nuevos proyectos de la firma de Sofía. «Hay algo que Daniel y yo queremos decirles», anunció Sofía cuando terminaron el postre. Ana y Carlos intercambiaron miradas cómplices. «¿Van a casarse?», preguntó Ana directamente. Sofía se rió. «¿Tan obvio era?». «Mamá», dijo Carlos con una sonrisa. «Llevamos meses esperando que nos lo dijeran oficialmente». Daniel sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «En realidad», dijo, «quería pedirles su permiso antes de pedirle la mano a su madre oficialmente». Ana aplaudió emocionada. Carlos se acercó y abrazó a Daniel. «Por supuesto que tienes nuestro permiso», le dijo Carlos, «pero solo si prometes seguir haciendo feliz a mamá como lo has hecho estos años». «Esa es la promesa más fácil que he hecho en mí», respondió Daniel, deslizando el anillo en el dedo de Sofía. Era un anillo hermoso pero no ostentoso, un diamante solitario clásico en una banda de platino simple, perfecto para una mujer que había aprendido a valorar la elegancia sobre la extravagancia. «Hay algo más», añadió Sofía, sacando el sobre que había estado esperando. «Daniel, también quería decirte algo importante». Abrió el sobre y mostró documentos legales. «Finalmente se completaron todos los trámites», anunció. «El dinero que Ricardo robó de las cuentas universitarias de Ana y Carlos ha sido completamente restituido, con intereses. Además, la demanda civil contra Mauricio y sus cómplices fue exitosa. Los fondos universitarios de ambos están ahora más sólidos que nunca». Ana se puso de pie y abrazó a su madre. «Mamá, nunca nos dijiste que estabas peleando eso legalmente». «No quería crear falsas expectativas», explicó Sofía. «Pero Daniel me ayudó a navegar todo el proceso legal para recuperar lo que era legítimamente suyo». Carlos miró los documentos con asombro. «¿Esto significa que no tendremos que preocuparnos por préstamos estudiantiles?» «Significa», dijo Daniel, «que pueden elegir las universidades que realmente quieren, no solo las que pueden pagar». Esa noche, después de que Ana y Carlos se fueran a dormir, Sofía y Daniel se sentaron en el jardín bajo las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Daniel, «de todo lo que tuviste que pasar para llegar aquí». Sofía reflexionó la pregunta cuidadosamente. «¿Sabes qué es lo extraño?», respondió finalmente. «No puedo arrepentirme de algo que me trajo a ti, que me mostró lo fuerte que realmente soy, y que me dio la oportunidad de criar a Ana y Carlos en un ambiente de honestidad total». «¿Y si Ricardo nunca hubiera tenido la aventura?», insistió Daniel. «Entonces probablemente estaríamos todavía casados, siendo infelices sin saberlo, criando a nuestros hijos en una casa llena de mentiras corteses», respondió Sofía. «Su traición me liberó de una vida que era cómoda pero no auténtica». Se acurrucó contra él en el sillón del jardín. «Además», añadió con una sonrisa, «si Ricardo no hubiera sido tan estúpido, nunca habría contratado al mejor abogado de divorcios de la ciudad, y nunca me habría enamorado del hombre más íntegro que he conocido». 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, Sofía y Daniel se casaron rodeados únicamente de familia cercana y los amigos que habían permanecido leales durante los tiempos difíciles. Ana sirvió como dama de honor, hermosa en un vestido azul marino que complementaba perfectamente el vestido crema vintage que Sofía había. Carlos caminó con su madre hacia el altar, cumpliendo el papel tradicional del padre con una dignidad que habría impresionado a cualquiera. Ricardo había enviado una carta felicitándolo, que Sofía había leído con una mezcla de tristeza y él había encontrado trabajo en una firma de arquitectura en Monterrey y estaba reconstruyendo lentamente su vida. Veía a Ana y Carlos durante las vacaciones, relaciones que se habían estabilizado en un afecto distante pero genuino. «¿Estás lista para esto?», le preguntó Carlos antes de comenzar a caminar. «Más lista de lo que he estado para cualquier cosa en mí», respondió Sofía sinceramente. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. No había orquesta ni decoraciones elaboradas, solo flores del jardín que ella misma había cultivado y la presencia de las personas que realmente importaban. Cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Sofía habló desde el corazón. «Daniel,
Cuando te conocí, estaba rota, no solo por la traición, sino porque había olvidado quién era. Tú no me salvaste, me recordaste que tenía la fuerza para salvarme a mí misma. Me enseñaste que el amor verdadero no es posesivo, no es egoísta, no requiere mentiras para sobrevivir. Prometo amarte con la misma honestidad que me has mostrado, apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos, y construir contigo una vida basada en respeto mutuo y confianza absoluta. Daniel respondió con votos que hicieron llorar incluso a don Roberto, el padre de Ricardo, quien sorprendentemente había asistido para demostrar su apoyo a Sofía. Sofía, me enamoré no solo de tu belleza e inteligencia, sino de tu coraje. El coraje para reconstruir tu vida cuando todo se desmoronó. El coraje para proteger a tus hijos sin convertirlos en víctimas. El coraje para perdonar sin ser débil. Prometo ser digno de ese coraje todos los días de nuestra vida juntos. Después de la ceremonia, durante la recepción en el jardín, doña María se acercó a Sofía. Hijita, le dijo la madre de Ricardo, quiero que sepas que siempre te consideré la hija que nunca tuve. Lo que mi hijo hizo fue imperdonable, pero eso no cambia el amor que siento por ti. Doña María, respondió Sofía, abrazándola, usted siempre será importante para mí. Ricardo cometió errores terribles, pero eso no borra los años buenos que tuvimos como era verdad. Sofía había llegado a un lugar de paz genuina con su pasado. No fingía que los años con Ricardo habían sido completamente. Había habido amor real, momentos de felicidad genuina, y por supuesto, Ana y Carlos. Pero también había aprendido a no idealizar lo que había perdido. Esa noche, mientras ella y Daniel bailaban su primera canción como esposos, Sofía pudo ver a Ana y Carlos riéndose con sus amigos cerca de la piscina. Se veían felices, seguros, estables. Habían navegado la tormenta de la separación de sus padres y emergido como jóvenes adultos resilientes y emocionalmente saludables. ¿En qué piensas?, le preguntó Daniel, siguiendo su mirada hacia los niños. En lo orgullosa que estoy de ellos, respondió Sofía. Podrían haber salido dañados, resentidos, con problemas de confianza. En cambio, son fuertes, empáticos, honestos. Se parecen a su madre, dijo Daniel con una sonrisa. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se fueran, la nueva familia de 4 se sentó en la terraza a comer pastel de bodas y reflexionar sobre él. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo Ana, ahora en su segundo año de universidad. No puedo imaginar nuestra vida siendo diferente a como es ahora. A mí me pasa lo mismo, añadió. Es como si todo lo que pasó antes fuera el prólogo de la historia. Daniel levantó su copa de champán. Por las familias que elegimos y las que construimos, por los finales que son en realidad comienzos, añadió Sofía. Por mamá, dijo Ana, la mujer más valiente que conocemos. Por Daniel, dijo Carlos, por enseñarnos que los hombres buenos realmente existen. Brindaron bajo las estrellas. Una familia que había sido forjada en crisis, pero que había emergido más fuerte. Era una mañana de abril cuando Sofía recibió una llamada que no esperaba. Era Paola. Sofía, la voz sonaba mayor, cansada. Sé que no tengo derecho a llamarte, pero necesito hablar con... Durante estos 5 años, Sofía había escuchado fragmentos de información sobre Paola, a través de conocidos mutuos. Se había mudado a Mérida después de su tiempo en Guadalajara. Trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad. Vivía sola. Mauricio había cumplido 3 años de prisión por fraude, y después había desaparecido completamente. ¿Qué necesitas, Paola?, preguntó Sofía con una voz neutral pero no hostil. Estoy enferma, respondió Paola directamente. Cáncer de mama. Está avanzado. Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sin importar todo lo que había pasado, Paola había sido una parte importante de su vida durante 20 años. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Nada, respondió Paola con una risa amarga. No estoy llamando para pedir ayuda, estoy llamando para disculparme. Se encontraron una semana después, en un café pequeño en la Roma Norte, no lejos del edificio donde Paola había vivido durante su aventura con Ricardo. Paola se veía frágil, mucho mayor que sus 45 años. Había perdido peso, y llevaba una peluca mal ajustada, que no lograba ocultar completamente los efectos de la quimio. No esperaba que vinieras, dijo Paola cuando Sofía se sentó frente. Yo tampoco estaba segura de que vendría, admitió Sofía honestamente. Permanecieron en silencio durante varios minutos antes de que Paola comenzara a... He tenido 5 años para pensar en lo que hice, dijo, sin poder mantener contacto visual. 5 años para vivir con las consecuencias de mis decisiones. ¿Y qué has concluido?, preguntó Sofía. Que destruí la relación más importante de mi vida por algo que nunca tuvo posibilidad de ser real, respondió Paola. Mauricio me usó para llegar a Ricardo, y yo me dejé usar porque me gustaba sentirme poderosa, sentir que podía quitarle algo a la mujer que tenía todo lo que yo quería. Sofía procesó estas palabras cuidadosamente. ¿Eso es lo que pensabas? ¿Que yo tenía todo? Tenías el esposo perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, la carrera exitosa,
Yo tenía 38 años, estaba soltera, mi carrera se había estancado. Vivía en un departamento rentado, explicó Paola. Cuando Mauricio me propuso el plan, me dijo que sería temporal, que después él dejaría a su esposa y estaríamos juntos. ¿Pero qué hay de Ricardo?, preguntó Sofía. ¿Qué sentías realmente por él? Paola reflexionó durante un largo momento. Al principio era solo parte del plan, pero después sí desarrollé sentimientos por él. No amor verdadero, pero sí una atracción genuina, una conexión real, lo cual hizo todo aún más confuso. ¿Él sabía sobre Mauricio? No hasta el final. Para él, yo era genuinamente la mujer que se había enamorado de él, lo cual, en cierto sentido, era verdad también. Sofía asintió lenta. La complejidad de la situación era mayor de lo que había entendido en su momento. Paola, dijo Phil, ¿qué esperas de esta conversación? Tu perdón, respondió Paola directamente. No porque lo merezca, sino porque necesito irme de este mundo sabiendo que al menos lo pedí. Sofía estudió la cara de su ex mejor amiga. Veía dolor genuino, arrepentimiento real, y la humildad que solo viene con haber perdido todo. Ya te perdoné hace años, le dijo Sofía. No por ti, sino por mí. El rencor es un peso que decidí no cargar. ¿Pero puedes entender por qué lo hice?, preguntó Paola con lágrimas en los ojos. Puedo entender la envidia, la inseguridad, incluso la tentación, respondió Sofía. Pero no puedo entender la decisión de lastimar deliberadamente a las personas que te amaban. Paola asintió, aceptando la respuesta. ¿Cómo están Ana y Carlos?, preguntó después de un momento. Están bien. Ana se graduó con honores de Derecho y trabaja en una ONG de derechos humanos. Carlos estudia comunicación visual en Londres con una beca completa. Me da mucho gusto, dijo Paola sinceramente. Siempre los quise como si fueran mis sobrinos. Lo sé, respondió Sofía, y por eso duele más. No solo traicionaste a tu mejor amiga, sino que traicionaste a 2 niños que te veían como familia. Hablaron durante otra hora. Paola le contó sobre su vida en Mérida, su trabajo modesto, su soledad. Sofía le habló sobre su matrimonio con Daniel, el crecimiento de su empresa, la felicidad que había encontrado. Cuando se despidieron, se abrazaron brevemente. Gracias por venir, le dijo Paola. Cuídate, respondió Sofía. En serio. Esa noche, Sofía le contó a Daniel sobre él. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Triste, admitió Sofía. Triste por lo que pudo haber sido si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Triste por el tiempo perdido, pero también, en paz, como si hubiera cerrado un círculo que había estado abierto durante años. Paola murió 4 meses después. Sofía asistió al funeral en Mérida, más como acto de cierre que por nostalgia. Los padres de Paola la recibieron con gratitud por haber venido, sabiendo que su presencia era un acto de generosidad extraordinaria. 10 años después de aquel miércoles que cambió todo, Sofía se encontraba preparando una conferencia para mujeres empresarias sobre reconstrucción personal y profesional después de la crisis. Su historia se había convertido en algo de leyenda en ciertos círculos, no porque hubiera destruido a su ex esposo y su ex mejor amiga, eso habría sido solo venganza, sino porque había transformado la traición más dolorosa de su vida en la fundación de una vida completamente nueva y auténtica. Su firma de arquitectura ahora tenía oficinas en 3 ciudades, había ganado premios nacionales por sus diseños sostenibles y había sido reconocida como una de las empresas más éticas del país. Daniel había dejado la práctica legal privada para trabajar como director legal de combinando sus carreras en una sociedad que funcionaba perfectamente, tanto personal como profesionalmente. Ana, ahora de 28 años, trabajaba como abogada de derechos humanos para las Naciones Unidas y estaba comprometida con un colega italiano que la adoraba. Carlos, de 25, había establecido su propio estudio de fotografía documental y acababa de regresar de una asignación de 6 meses fotografiando refugiados en Jordania para National Geographic. Mamá, le dijo Ana durante una videollamada desde Ginebra, vi que vas a dar la conferencia en el Palacio de Bellas Artes. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy nerviosa, admitió Sofía. Hablar sobre la parte personal siempre es difícil. ¿Vas a contar toda la historia?, preguntó Carlos desde Londres. La versión apropiada para una audiencia profesional, respondió Sofía con una sonrisa. Se trata de inspirar, no de buscar compasión. El día de la conferencia, Sofía se paró frente a 500 mujeres empresarias y ejecutivas. Comenzó con las estadísticas de su empresa y sus logros profesionales, pero gradualmente se movió hacia el corazón de su mensaje. Hace exactamente 10 años, mi vida se desmoronó completamente en una sola tarde. Descubrí que las 2 personas en las que más confiaba me habían estado traicionando durante meses. Mi esposo había estado teniendo una aventura con mi mejor amiga, robando dinero de las cuentas universitarias de nuestros hijos para financiar su relación. El silencio en el auditorio era absoluto. Esa noche, acostada en mi cama, tenía 2 opciones: ser víctima o ser protagonista.
Podía concentrarme en lo que había perdido, o podía concentrarme en lo que explicó su proceso de investigación, no como venganza, sino como recuperación de control sobre su situación. Habló sobre la importancia de documentar todo, de proteger los intereses de sus hijos, de buscar asesoría legal profesional. Pero la parte más importante no fue legal ni financiera, fue emocional. Tuve que decidir qué tipo de persona quería ser después de la crisis. ¿Iba a ser amarga? ¿Desconfiada? ¿Iba a enseñarles a mis hijos que el mundo es cruel y que no se puede confiar en nadie? Hizo una pausa dramática. Decidí que iba a ser más fuerte, más sabia, pero no más dura. Iba a mantener mi capacidad de amar y confiar, pero con mejores criterios. Iba a usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que pasaran por situaciones similares. Habló sobre la importancia de tener independencia financiera, de mantener redes profesionales sólidas, de nunca perder completamente tu identidad individual dentro de un matrimonio. El matrimonio debe ser una sociedad entre iguales, dijo, no una fusión donde una persona desaparece en la otra. Al final de su conferencia, durante la sesión de preguntas, una mujer del público levantó la mano. Señora Guerrero, dijo, usted habla de su historia como si fuera un regalo. ¿Realmente no siente rencor hacia las personas que la traicionaron? Sofía reflexionó la pregunta cuidadosamente. Siento tristeza por las decisiones que tomaron y las consecuencias que enfrentaron, respondió, pero no rencor. Mi ex esposo perdió una familia que lo amaba y una empresa próspera por una aventura que resultó ser una estafa. Mi ex mejor amiga perdió todo su círculo social, su carrera, y murió sola de cáncer hace 5 años. Hizo una pausa. Yo, en cambio, encontré mi verdadera fuerza. Construí una empresa exitosa, me casé con un hombre que me valora completamente y crié 2 hijos que son adultos íntegros y felices. Si ellos no hubieran tomado esas decisiones terribles, yo nunca habría descubierto de qué era realmente capaz. Después de la conferencia, docenas de mujeres se acercaron para hablar con ella. Muchas estaban pasando por situaciones similares y buscaban consejo. Otras simplemente querían agradecerle por demostrar que era posible reconstruir después de la devastación. Su historia me da esperanza, le dijo una mujer joven. Estoy pasando por un divorcio horrible y a veces siento que nunca voy a salir adelante. Vas a salir adelante, le aseguró Sofía. Pero más importante, vas a salir adelante siendo una versión mejor de ti misma. Epílogo. La verdad del tiempo. 15 años después de aquel miércoles que cambió todo, Sofía Guerrero se despertó en su casa de Cuernavaca, la casa de fin de semana que había comprado para celebrar su 15º aniversario de bodas con Daniel. A los 57 años, se veía radiante. Su cabello tenía canas que no se molestaba en ocupar. Su rostro mostraba las líneas de una mujer que había vivido plenamente, y sus ojos brillaban con la confianza de alguien que había enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y había salido victoriosa. Daniel, ahora de 62 años, seguía siendo el hombre estable y cariñoso que la había ayudado a reconstruir su vida. Su relación había profundizado con los años, basada en una comunicación honesta y un respeto mutuo que solo crecía con el tiempo. Ana había regresado a México 2 años atrás con su esposo italiano y su hija de 3 años, Isabela, que había llenado la vida de Sofía con una alegría que no había esperado. Carlos seguía soltero, pero tenía una carrera internacional exitosa como fotógrafo documental, viajando por el mundo capturando historias importantes. Esa mañana particular era especial porque era el día que Carlos regresaba de una asignación de 6 meses en África, y toda la familia se reuniría para celebrar el cumpleaños de la pequeña Isabel. Mientras preparaba café en la cocina, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario que había sido su vida. Había comenzado como una mujer que creía que la felicidad venía de mantener la paz a cualquier costo, de no hacer olas, de ser la esposa y madre perfecta que todos esperaban. La traición de Ricardo y Paola la había obligado a descubrir quién era realmente cuando se quitaban todas las máscaras sociales. Y resulta que era una mujer mucho más fuerte, más inteligente y más capaz de lo que jamás había imaginado. Buenos días, mi amor, le dijo Daniel, abrazándola por la espalda mientras ella miraba por la ventana hacia el jardín donde pronto corretearía su nieto. Buenos días, respondió, recostándose contra él. ¿Crees que Ana y Carlos alguna vez se dan cuenta de lo orgullosa que estoy de ellos? Creo que eres bastante obvia al respecto, se rió Dani. Pero también creo que están igual de orgullosos de ti. Era cierto, sus hijos frecuentemente le decían que ella era su héroe, que su forma de manejar la crisis de su infancia les había enseñado lecciones invaluables sobre resistencia, dignidad y la importancia de mantener la integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Esa tarde,
Mientras veía a 3 generaciones de su familia reír juntas en el jardín, Sofía se permitió un momento de gratitud profunda. No gratitud por la traición que había sufrido, sino gratitud por la fuerza que había descubierto tenía, por la vida auténtica que había construido, por el amor real que había encontrado. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era de María, una de las mujeres que había conocido después de su conferencia y que se había convertido en amiga cercana. Sofía, quería agradecerte. Hoy se cumple 1 año desde que dejé a mi esposo abusivo. Mi nueva vida no se parece en nada a lo que había, pero es mía. Como tú dijiste, a veces lo que pensamos que es el final, es en realidad el comienzo. Sofía sonrió y guardó el. Durante estos años había ayudado informalmente a docenas de mujeres que enfrentaban crisis similares. No como terapista o consejera profesional, sino simplemente como alguien que había estado ahí y había encontrado el camino hacia el otro. ¿En qué piensas?, le preguntó Daniel, sentándose a su lado en el columpio de. En que la vida es extraña, respondió Sofía. Si alguien me hubiera dicho hace 15 años que la peor traición de mi vida se convertiría en el regalo más grande jamás había recibido, habría pensado que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora entiendo que a veces tenemos que perder la vida que pensábamos que queríamos para descubrir la vida que realmente necesitábamos. Mientras el sol se ponía sobre Cuernavaca, pintando el cielo de naranjas y rosas, Sofía Guerrero supo con certeza absoluta que había vivido exactamente la vida que estaba destinada. No una vida perfecta, pero sí una vida auténtica, valiente y completamente suya. Y eso, decidió, era más que suficiente. Era todo. El legado de la verdad. 20 años después, el salón de eventos del Hotel Four Seasons estaba iluminado con luces doradas que creaban un ambiente de elegancia atemporal. Era la noche de la gala anual de la Fundación Mujeres Resilientes, una organización que Sofía había establecido 10 años atrás para ayudar a mujeres que enfrentaban crisis matrimoniales, divorcios difíciles y reconstrucción personal. A los 62 años, Sofía Guerrero se había convertido en una figura respetada no solo en el mundo de la arquitectura, sino también en el ámbito de la ayuda social y el empoderamiento femenino. Su cabello, ahora completamente plateado, lo llevaba en un elegante chongo que enmarcaba un rostro que irradiaba sabiduría y serenidad. Sus ojos verdes, los mismos que habían llorado en secreto tantos años atrás, ahora brillaban con la confianza de una mujer que había transformado su dolor más profundo en propósito. Esa noche era especial por varias razones. Primero, la fundación celebraba haber ayudado a más de 5.000 mujeres durante sus 10 años de existencia. Segundo, Ana, su hija mayor, acababa de ser nombrada directora regional de UNICEF para América. Y tercero, Carlos había regresado definitivamente después de 15 años de carrera internacional para abrir una escuela de FIA social en colaboración con la fundación de su madre. Pero había una cuarta razón, una que Sofía mantenía en secreto hasta esta noche. Había decidido que era momento de contar públicamente su historia sin omitir detalles. Para el libro de memorias que había estado escribiendo durante los últimos 3 años. Mamá, le susurró Ana al oído mientras se acercaban al podio principal. ¿Estás segura de que quieres hacer esto esta noche? Ana, ahora de 35 años, era una versión refinada de su madre, inteligente, determinada, pero con una suavidad que hablaba de haber crecido en un hogar lleno de amor honesto. Estaba casada con Marco, su esposo italiano, y tenían 3 hijos que adoraban a su abuela Sofía. Nunca he estado más segura de algo, respondió Sofía, ajustando el collar de perlas que Daniel le había regalado en su 20º aniversario de. Carlos se acercó desde el otro lado, cargando a su hijo de 2 años, Mateo, a quien había adoptado junto con su esposo James 3 años atrás. A los 32 años, Carlos se había convertido en un hombre sereno y reflexivo, cuya sensibilidad artística había sido moldeada por las experiencias de su infancia. Carlos, le dijo Sofía, acariciando la mejilla de su nieto, ¿podrías asegurarte de que Daniel esté grabando? Quiero que esta noche quede documentada. Daniel, ahora de 67 años, seguía siendo el hombre estable y amoroso que había aparecido en la vida de Sofía cuando más lo necesitaba. Su amor había madurado hasta convertirse en una sociedad profunda basada en respeto mutuo, comunicación honesta y objetivos compartidos. Él había sido instrumental en el desarrollo de la fundación, proporcionando el soporte legal y administrativo que había permitido que creciera de manera sostenible. El evento comenzó con un video que mostraba testimonios de mujeres que habían sido ayudadas por la fundación, historias de divorcios traumáticos transformados en nuevos comienzos, de violencia doméstica superada con dignidad, de bancarrotas emocionales convertidas en imperios personales de autoestima. Cada una de estas mujeres, explicaba la voz en off del video,
Encontró la fuerza para reconstruir su vida gracias al programa de mentoría y apoyo legal de la Fundación Mujeres Resilientes. Pero detrás de cada historia exitosa está la inspiración de una mujer que transformó su propia traición devastadora en una misión de vida. Cuando las luces se encendieron y Sofía subió al podio, el aplauso fue ensordecedor. En el público había empresarias exitosas, abogadas, doctoras, artistas y muchas mujeres que habían sido beneficiarias de los programas de la fundación. También estaban presentes los padres de Ricardo, don Roberto y doña ahora de 85 años, quienes habían mantenido una relación cercana con Sofía a pesar del divorcio de su hijo. Buenas noches. Comenzó Sofía con una voz clara que llegaba hasta el último rincón del salón. Hace exactamente 20 años, un miércoles de marzo que comenzó como cualquier día normal, mi vida se destruyó completamente en una sola tarde. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sonido de los aires acondicionados. Esa tarde descubrí que mi esposo de 15 años había estado teniendo una aventura con mi mejor amiga de 20 años. Descubrí que habían estado usando mi casa, mi cama, robando el dinero destinado para la educación universitaria de mis hijos y construyendo su relación sobre las mentiras que me decían todos los días. Hizo una pausa, mirando las caras atentas del pub. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial donde solo horas antes otra mujer había estado con mi esposo, tuve que tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Iba a ser víctima de esta traición o iba a ser la protagonista de mi propia recuperación? Continuó contando su historia con detalles que nunca había compartido públicamente. Habló sobre los meses de investigación secreta, sobre la noche de la confrontación familiar, sobre el proceso legal que había recuperado todos sus activos y sobre el dolor emocional que había tenido que procesar sin convertirse en una persona amarga. Pero lo que quiero compartir con ustedes esta noche, dijo después de 40 minutos de narrativa detallada, no es solo la historia de cómo sobreviví a una traición. Es la historia de cómo esa traición se convirtió en el regalo más grande de mí. El murmullo de sorpresa recorrió el salón. Si Ricardo nunca hubiera tenido esa aventura, yo habría seguido siendo una mujer que derivaba su valor de la paz en su mano a cualquier costo. Una mujer que había perdido su identidad individual en favor de ser la esposa perfecta. Una mujer que estaba criando a sus hijos en un hogar lleno de mentiras corteses y amor. Se dirigió directamente a la cámara que estaba transmitiendo el evento en vivo. Su traición me obligó a descubrir quién era realmente cuando se quitaban todas las máscaras sociales, y descubrí que era una mujer mucho más fuerte, más inteligente, más capaz y más valiosa de lo que jamás me había podido ser. Hizo otra pausa dramática. En estos 20 años, he construido una empresa de arquitectura que ha ganado premios internacionales. He criado 2 hijos extraordinarios que son adultos íntegros, exitosos y felices. Me casé con un hombre que me valora completamente y que ha sido mi compañero en todos los sentidos de la palabra. He ayudado a 5.000 mujeres a reconstruir sus vidas después de crisis similares. Su voz se fortaleció aún más, pero más importante que todo eso, me convertí en la versión auténtica de mí misma, una mujer que no teme a la verdad, que no acepta migajas emocionales, que sabe su valor y lo defiende, que enseña a sus hijos que la integridad no es negociable. El aplauso comenzó espontáneamente, pero Sofía levantó la mano para indicar que no había. Hace 5 años, recibí una llamada de Ricardo. Era la primera vez que hablábamos en más de una década. Me llamaba para decirme que se había casado nuevamente, que su nueva esposa estaba embarazada y que había estado en terapia durante años tratando de entender cómo había podido destruir algo tan valioso. La atención del público era absoluta. Me preguntó si podíamos vernos, no para pedir perdón, sabía que eso ya era demasiado tarde, sino para agradecerme por la forma en que había manejado toda la situación. Me dijo que la dignidad que había mostrado durante el proceso de divorcio había sido una lección de vida que él había necesitado, aunque no la hubiera apreciado en su momento. Le dije que me daba mucho gusto que hubiera encontrado la felicidad, que esperaba que fuera un mejor esposo para su nueva familia de lo que había sido para la anterior, y que le deseaba lo mejor. Y era completamente sincera. Sonrió levemente, porque cuando realmente has sanado, cuando realmente has crecido, puedes desear genuinamente el bienestar de las personas que te lastimaron, no porque lo merezcan, sino porque ya no tienes espacio en tu corazón para él. El silencio era tan profundo, que parecía que todos habían dejado de respirar. En cuanto a Paola, continuó, murió de cáncer hace 10 años. Nos vimos una vez antes de su muerte. Era una mujer quebrada que había pagado un precio altísimo por sus decisiones. Había perdido todo, su carrera, su reputación, su círculo social y finalmente su salud. Cuando me pidió perdón, se lo di sinceramente, porque mantener el rencor
Habría sido como tomar veneno, esperando que ella muriera. Caminó hacia el borde del escenario, más cerca del público. Pero esta noche quiero hablarles de algo más profundo. Quiero hablarles. Estoy agradecida por esa traición. Estoy agradecida por ese miércoles horrible que destruyó la vida que pensé porque me forzó a construir la vida que realmente necesitaba. Su voz se llenó de emoción. Estoy agradecida porque me enseñó que soy capaz de sobrevivir a cualquier cosa. Estoy agradecida porque me mostró que tengo el valor para defender mis principios incluso cuando cuesta todo. Estoy agradecida porque me forzó a enseñarles a mis hijos que la integridad es más importante. Se dirigió a Ana y Carlos, que estaban en... Mis hijos crecieron viendo a su madre enfrentar la crisis más grande de su vida, estrategia e integridad. Aprendieron que cuando la vida te golpea, no te quedas en el suelo lamentándote, te levantas, evalúas el daño, haces un plan y reconstruyes algo mejor. El aplauso esta vez fue imposible de detener. Se extendió por más de 5 minutos, con el público de pie, mientras Sofía permanecía en el escenario con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Cuando finalmente pudo continuar, su voz era más suave, pero no menos poderosa. Durante estos 20 años, he visto mujeres que permanecen en matrimonios destructivos porque temen estar solas. He visto mujeres que aceptan migajas de amor porque creen que es todo lo que merecen. He visto mujeres que pierden su identidad tan completamente que ni siquiera recuerdan quiénes eran antes de convertirse en esposas, y a todas esas mujeres les digo, ustedes son más fuertes de lo que creen, más valiosas de lo que les han enseñado, más capaces de lo que imaginan. No necesitan a alguien más para completarlas. Necesitan descubrir la mujer completa que ya son. Hizo una pausa final. Mi historia no es única. Cada día, miles de mujeres enfrentan traiciones, divorcios, crisis que parecen insuperables. Lo que hace única mi historia es que decidí usar mi dolor como combustible para mi crecimiento, en lugar de como excusa para mi estancamiento. La Fundación Mujeres Resilientes existe para demostrarles a otras mujeres que no solo pueden sobrevivir a sus crisis, sino que pueden usarlas como catapultas hacia vidas más auténticas, más poderosas, más satisfactorias. Se dirigió hacia Daniel, que estaba grabando desde un lado del escenario, y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente al hombre que me enseñó que el amor verdadero no es posesivo, no es manipulativo, no requiere que te hagas pequeña para hacer que él se sienta grande. Daniel sonrió y le mandó un beso desde su posición. Daniel Guerrero, durante 17 años has sido mi compañero, mi igual, mi apoyo y mi mayor admirador. Me has amado en mis días difíciles sin tratar de arreglarme. Me has celebrado en mis triunfos sin sentirte amenazado. Has sido padre para mis hijos, sin tratar de reemplazar a su padre biológico. Has sido el hombre que toda mujer merece pero que muy pocas encuentran. El aplauso se intensificó nuevamente. Esta noche marcó el final de una era y el comienzo de otra. Durante los últimos 3 años he estado escribiendo un libro de memorias que se publicará el próximo año. Se titula La arquitecta de mi propia vida. Cómo construir algo hermoso de los escombros. Sacó una copia del manuscrito de debajo del podio. Este libro contiene todos los detalles de mi historia, pero más importante, contiene las estrategias específicas que usé para reconstruir mi vida, las herramientas legales, las tácticas emocionales, las decisiones financieras, las consideraciones relacionadas con los hijos, todo. Pero también contiene algo más. Historias de las 5.000 mujeres que han pasado por nuestros programas. Mujeres que han transformado violencia doméstica en empresas prósperas. Divorcios devastadores en nuevos comienzos. Bancarrotas emocionales en fortaleza inquebrantable. Se dirigió directamente a las cámaras. A cualquier mujer que esté viendo esto y enfrentando su propia crisis, no están solas. Su dolor no es permanente. Su situación no es definitiva. Ustedes tienen dentro de sí mismas todo lo que necesitan para reconstruir algo hermoso. Pero tienen que tomar la decisión. ¿Van a ser víctimas de lo que les pasó o van a ser las arquitectas de lo que viene después? Levantó una copa de champán que alguien del personal le había llevado al escenario. Por todas las mujeres que han encontrado el valor para reconstruir, por todas las que están en proceso de hacerlo, y por todas las que algún día tendrán que tomar esa decisión. El público entero se puso de pie y levantó sus copas. Por la verdad que libera, aunque primero lastime. Por la fortaleza que se descubre en los momentos más oscuros, por el amor auténtico que solo puede florecer en tierra honesta, y por el regalo inesperado de descubrir que a veces lo que pensamos que es el final de nuestra historia es en realidad el primer capítulo de la vida que realmente estábamos destinadas a vivir. El aplauso final duró más de 10 minutos. Cuando finalmente bajó del escenario, Sofía fue rodeada por docenas de mujeres que querían agradecerle, abrazarla y contarle sus propias historias de superación. Pero la persona que la esperaba al final de la línea era completamente inesperada. Claudia Mendoza, la nueva esposa de Ricardo, con un bebé en brazos. Señora Guerrero, le dijo Claudia con voz temblorosa. Soy Claudia, la esposa de Ricardo.
Él me pidió que viniera esta noche si ten... Sofía estudió a la mujer joven. Tendría unos 30 años. Era claramente inteligente y decidida, y cargaba a un bebé que tenía los ojos de Ricardo. ¿Qué puedo hacer por ti, Claudia?, preguntó Sofía con genuina curiosidad. Ricardo me contó toda la historia, todo lo que hizo, cómo lo hizo, las consecuencias que enfrentó. Me dijo que usted había manejado toda la situación con una dignidad que él no merecía. Hizo una pausa, claramente nerviosa. Quería agradecerle por la forma en que crió a Ana y Carlos. Son extraordinarios, y es obvio que aprendieron de usted cómo enfrentar las dificultades con gracia. Sofía sonrió genuina. ¿Y cómo está Ricardo?, preguntó. Está bien, trabajando duro, siendo un buen padre para nuestro hijo, yendo a terapia. Ha cambiado mucho desde lo que pasó con ustedes. Me da mucho gusto escuchar eso, respondió Sofía sinceramente. Señora Guerrero, o Claudia, Ricardo me pidió que le dijera que finalmente entiende no solo una esposa sino la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Sofía asintió comprensivamente. Claudia, espero que tengan un matrimonio hermoso y honesto. Espero que él sea para ti y tu hijo, el hombre que aprendió a ser después de perdernos a nosotros. Gracias, respondió Claudia con lágrimas en los ojos. Y gracias por demostrar que es posible salir adelante después de algo tan devastador. Cuando Claudia se fue, Daniel se acercó a Sofía. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Completa, respondió Sofía sin duda, como si hubiera cerrado el último capítulo de una historia muy larga. Esa noche, en su casa en Las Lomas, la misma casa donde había descubierto la traición 20 años atrás, pero que ahora estaba llena de recuerdos hermosos con Daniel y los nietos. Sofía se sentó en su oficina a escribir la última página de su libro de memoria. Al final, escribió: la vida no se trata de evitar el dolor o la traición o la pérdida. Se trata de lo que construyes después de que estas cosas inevitables suceden. Algunas personas son derribadas por la crisis y nunca se levantan completamente. Otras son derribadas y se levantan exactamente como eran antes, sin haber aprendido. Pero algunas personas, las afortunadas, las valientes, las que se niegan a ser definidas por lo que les pasó, usan la crisis como materia prima para construir algo completamente, algo más fuerte, más auténtico, más hermoso de lo que existía antes. Yo fui una de las afortunadas. No porque no me lastimaran, sino porque decidí usar ese dolor como fundación para algo mejor. Si estás leyendo esto y enfrentas tu propia crisis, quiero que sepas que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para reconstruir. No será fácil, no será rápido, pero será tuyo. Y al final, cuando mires hacia atrás a la vida que construiste de las cenizas de la que perdiste, entenderás que a veces los regalos más grandes vienen envueltos en el papel más horrible. La traición de Ricardo y Paola fue devastadora, pero también fue el regalo que me permitió descubrir quién era realmente y de qué era capaz. Por eso, después de todo este tiempo, puedo decir con completa sinceridad: gracias. Gracias por destruir la vida que pensé que quería, porque me forzaron a construir la vida que realmente necesitaba. Gracias por mostrarme que soy más fuerte de lo que creía, más valiosa de lo que sabía, más capaz de lo que imaginé. Y gracias por enseñarme que el final de una historia puede ser también el comienzo de algo mucho mejor. Con amor y gratitud, Sofía Guerrero, arquitecta de su propia vida. Cerró la laptop y se dirigió al dormitorio donde Daniel la esperaba leyendo. Después de 20 años de matrimonio, seguían durmiendo abrazados todas las noches. ¿Terminaste?, le preguntó él. Sí, respondió ella, acurrucándose contra él. Por fin terminó. Y en el silencio de esa noche perfecta, rodeada del amor auténtico que había encontrado después de la devastación, Sofía Guerrero se durmió sabiendo que había vivido exactamente la vida que estaba destinada. No una vida sin dolor, pero sí una vida donde el dolor había sido transformado en... No una vida sin pérdida, pero sí una vida donde las pérdidas habían sido convertidas en lecciones. No una vida perfecta, pero sí una vida auténtica, valiente y completamente suya. Y eso, sabía con certeza absoluta, era más que suficiente.